Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al quinto ciclo de entrevistas Paint the Code. Paint the Code, cierto, la página de divulgación científica en dolor más importante de Latinoamérica. Hoy contamos con la presencia del destacado colega Nicolás Maragaño, kinesiólogo de la Clínica Los Conquistadores en Santiago. Él es doctor en terapia física de la Evidence in Motion, antiguamente la ISPI, ¿cierto, Nico? Así es, son una fusión Y ahora. Y ahora, bueno, también el Nico tiene el magíster en terapia manual ortopédica de la UNAP. Y es docente universitario. Se mueve harto el cabro. ¿Ya? ¿Cómo estáis, Nico? Bien, gracias Romo, gracias por la presentación y por la invitación. Obviamente a todos los chiquillos de Paint Decoded y a los que están en este momento en su casa también disfrutando un ratito quizá una cervecita o quizá un cafecito, dependiendo de la temperatura. Yo me voy a sumar aquí con un whisky, así que de partida les agradezco y les hacemos un salud inmediatamente porque vamos a hablar de dolor lumbar hoy día. Así es. Bien, Y ahí alzando las copas todos, perfecto. Nico, Bien, y Rodri. también darte las gracias igual por tu gentileza, tu amabilidad para querer estar acá con nosotros compartiendo un poquito de información, ya que, bueno, con ese objetivo se crearon estos lives de que esto fuera una cuarentena informada y un estímulo para quedarse en la casa. Como decías tú, vamos a hablar de síndrome de dolor lumbar, una de las condiciones musculoesqueléticas más prevalentes en la población, una de las más incapacitantes y algo que nos llega a la clínica todos los días. En mi caso no es clínica, me refiero a la sala de rehabilitación. Y bueno, antes de comenzar la entrevista, vayan poniendo en el chat, ¿cierto? Desde dónde nos están viendo. Nico, primera pregunta. ¿Cómo comprendíamos y cómo se evaluaba el síndrome de dolor lumbar? Pero espera, pues si primero voy a presentar un tema y con eso voy Ah, a, ya. a responder hartas preguntas. Ok, dale nomás. Todo Mira, les voy a tuyo. compartir mi pantalla para que me cuenten si así lo pueden ver todo lo que voy a mostrar. Ya ven la pantalla ya, Romo y Andrés, los asistentes igual, Sí, ¿sí? Ya, salí haciendo una pose de baile ahí con un joven. exactamente. Usted sabe que esto siempre es el arte y la ciencia. No solamente el arte y la ciencia se van a complementar. Vamos a ver. Primero, entonces, una vez más, gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día de pasado, presente y futuro. Al menos ese fue el título que eligió Romu también para esta conversación. Después vamos a responder las preguntas pertinentes del grupo Paint Decoded y también de la audiencia, si es que tenemos el tiempo para eso. Pero primero voy a hacer así como una introducción para que quede claro cómo esto ha ido cambiando con el pasar del tiempo y quizás cómo han enfrentado a los pacientes con dolor de espalda en la consulta, en la clínica, en atención primaria, en hospitales, sea donde sea que estén trabajando, incluso ahora a través de la telemedicina, y qué podemos hacer para promover algunos cambios y seguir avanzando. Afortunadamente esta cuarentena, como dice Romo, ha sido bien informativa. Hay mucha gente que se está preocupando de estudiar y se han dado cuenta de que las cosas han cambiado. Y sin duda alguna lo que sabemos hoy día es muy distinto a lo que sabíamos hace una década, pero aún hay mucho por cambiar, sobre todo relacionado al sistema de salud y a cosas que a veces no están directamente bajo nuestro control, lamentablemente. Pero imaginémonos cómo luce la visita de un paciente al doctor cuando tiene dolor de espalda. Imagínense que tienen un paciente que ya tiene 2 meses, una persona de dolor lumbar. Ciertamente piensa que esto ya no es normal, está generando algunas complicaciones en su vida porque la gente puede tener algún tipo de dolor, lo puede percibir como algo normal y hacer su vida, pero cuando ya empieza a interrumpir, a limitarlo en las actividades, a restringirlo en su participación, es cuando finalmente buscan ayuda. Este paciente va buscando ayuda, pero resulta que una vez que sale del médico, desafortunadamente ahora sabe o al menos le indican que necesita una imagen, que no necesariamente tiene los factores socioeconómicos y el dinero para poder obviamente cumplir con esa orden médica. Y más encima lo están mandando al kinesiólogo y a rehabilitación. Quizás lo que pensaba que iba a ser simple empieza a complejizarse y eso a veces tiene mucho que ver con lo que sucede en la consulta de un médico o en nuestro caso del fisioterapeuta también. Esto sería pensar en lo que solíamos hacer hace una década atrás. En mi caso en particular, yo estoy en el cambio de paradigma desde el 2013 al 14, de ahí para adelante. Siempre es importante mantenerse en estudio porque las cosas siguen cambiando. Pero imagínense ahora que el paciente ya tiene ese temor por haber asistido al médico, ahora va buscando ayuda al kinesiólogo y el kinesiólogo más encima está decretando nuevas deficiencias, nuevos problemas. Todos hemos sido formados en el modelo biomédico enfocados en encontrar los aspectos negativos del paciente, en darnos cuenta que está limitado en la movilidad, en darnos cuenta que tiene algo tenso, algo sensible, que lo que creíamos antes de que algo no se mueve. Y todo eso finalmente igual va a influenciar lo que la persona está experimentando
y finalmente va a afectar su vida y su experiencia personal de dolor. Ahora no solo le va a doler la espalda, sino que además de eso sale con la percepción de que alguien le ha dicho que tiene un acortamiento muscular, que tiene una tensión anormal en la fascia toracolumbar, en la pelvis hay algún cambio, en el largo de las piernas. Si es que estamos entregando ese tipo de información, ciertamente el paciente sale con mucha más incertidumbre y con muchas más preguntas que respuestas, y probablemente influenciado también por otra esfera como puede ser la psicológica, lo que cree y lo que piensa y hasta lo que siente se va a ver influenciado por la información que ha recibido. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros, porque deberíamos estar obviamente al tanto del fenómeno de la sobremedicalización y de que muchos de estos problemas de dolor persistente se deben a que nosotros lo deberíamos hacer mejor. ¿Ya? Ahora, cuando nos enfrentamos a un caso clínico y a un paciente con algún problema de dolor de espalda, les voy a poner diferentes escenarios para que enfrentemos hipotéticamente estas situaciones. Aquí tenemos un paciente que es un hombre joven, que tiene dolor de espalda, pero también de cuello, ya tiene un dolor concomitante musculoesquelético, no hay historia de ningún tipo de trauma. Este es un paciente que probablemente te va a llegar con el diagnóstico médico de lumbago o simplemente de que hay una HNP porque fue diagnosticado probablemente a través de imagen. Pero es un paciente que tiene varios meses con problemas, que se está despertando por la noche, pero que se alivia al ejercitar, al hacer estiramientos y ejercicios simples por su cuenta y también al tomar antiinflamatorio. Ahora, si el terapeuta empieza a descubrir y a darse cuenta que es una persona que tiene sin duda alguna una diferencia en el rango de movilidad, sobre todo al hacer presión, siente que algo no está bien y le llama la atención, este es un escenario en el que hace una década yo trataba al paciente, quizás ustedes también, quizás creen que la solución va a ser terapia física y van a poder promover cambios al punto de que esa disminución de la movilidad cambie radicalmente. Pero quizás estamos también promoviendo falsas esperanzas, porque este caso que está expuesto acá, de un paciente que yo atendía hace más o menos 6 años atrás, y que yo tenía la sospecha de que tenía algún trastorno reumatológico. Me llamaba la atención su presentación clínica y este chiquillo yo lo referí, independiente de que haya pasado por un doctor al reumatólogo y finalmente fue diagnosticado de espondilitis anquilosante. Yo no le hablé del diagnóstico médico, pero si yo no lo hubiese detectado a tiempo, no hubiese hecho este screening a tiempo, el chiquillo hubiese tenido que lidiar más tarde con la información, y mientras más precoz se realice el diagnóstico, mejor, porque este es un problema con el que va a tener que aprender a vivir, es una condición, y significa que va a necesitar de hacer ejercicio y no necesariamente depender de un terapeuta físico para ello, sino que más bien saber qué hacer para poder mantenerse activo, móvil y ojalá asintomático también. ¿Ya? Esa es la importancia de saber perfectamente cuáles son las presentaciones clínicas de un paciente que asoma con algún tipo de bandera roja, porque en algunas guías clínicas, la espondilitis anquilosante se considera una enfermedad grave, más que nada porque es una condición que va a afectar al paciente a lo largo de su vida. ¿Ya? En otro escenario, tenemos un paciente que tiene una presentación mucho menos compleja, tiene 35 años, a pesar de que tiene un dolor intenso, es un dolor agudo. Y además de eso es bastante localizado, es casi que lo puede apuntar a punta de dedo. Uno podría pensar que por la descripción que dice este cuadrito que coloqué acá, tiene características de ser un problema predominantemente nociceptivo, donde pareciera existir alguna fuente de nocicepción. Antes creíamos que podíamos descubrir todo ese tipo de fuentes nociceptivas y sometíamos a este paciente a diversas evaluaciones y hasta, bueno, con Romualdo el magíster y quizás todavía están enseñando 18 pasos de evaluación, y sin duda alguna eso termina por sobrecomplejizar lo que nosotros tenemos que hacer y finalmente complica todo el panorama para nuestro paciente, por lo que tenemos que comunicar, y sabemos hoy día por la evidencia y las recomendaciones de expertos que nos estamos alejando sin duda de ese panorama. Aquí tenemos un paciente con dolor en la extensión, en la rotación, los demás movimientos son libres de síntomas, y además de eso en la palpación y en la examinación de la presión póstero anterior en la espalda, sumado a todos estos hallazgos del examen físico en el fondo, tiene la reproducción de sus síntomas bastante concordante en una sola zona. Esto es lo que antes podríamos pensar que el terapeuta tenía la capacidad de detectar con las manos si es que había o no una hipomovilidad, y hoy día sabemos que el movimiento accesorio no tiene la capacidad de hacer eso. Sabemos que no tiene la confiabilidad tampoco para poder sacar esas conclusiones, y que puede ser útil cuando logras detectar el problema del paciente, como en este caso en particular. De todas maneras, este paciente estaría hoy día bajo la categoría de dolor lumbar inespecífico. Por más que en tu cabeza puedas sospechar o pensar que alguna articulación psicoapofisiaria está involucrada, no tienes cómo confirmarlo, y de eso se trata el dolor lumbar inespecífico. No es que no sepamos cuál es la fuente potencial de dolor, sino que más bien no tenemos las herramientas para confirmarlo. Pero sin duda alguna en este paciente yo les podría decir y tirarme el piscinazo, los kinesiólogos tenemos que ser
buenos para tratar a una persona con este tipo de inconveniente. Imagínense que no tiene comorbilidades, que es una persona joven, que es un dolor agudo, que es un dolor localizado, es nociceptivo. Hasta podríamos pensar en hacerle un escaneo de riesgo psicosocial. No tiene preocupaciones, no parece ser una persona catastrofista, puedes usar encuestas u otras herramientas para eso. Y todo debería ser normal dentro de un plazo corto de tiempo para tratarlo y volver a sus actividades. Recuerden que el paciente está ahí para volver a sus actividades, no para que yo le modifique la movilidad de una vértebra, por así decirlo, que es lo que solíamos creer. En este otro escenario, ahora tenemos un panorama mucho más complejo, y si pensamos en una década atrás, un paciente que tenía dolor difuso referido o en diferentes partes del cuerpo, inespecífico, muy sensible, depresivo, antes y hasta el día de hoy, lamentablemente en algunos lugares también es etiquetado como que su problema estuviese en la cabeza. Hoy día sabemos que el sistema nervioso tiene un rol preponderante en las personas con hipersensibilidad, y este escenario de un paciente con dolor persistente de 5 años de evolución nos hace pensar más bien que mientras más tiempo ha pasado, menos relacionado a los tejidos probablemente esté su problema. Sin duda alguna es un paciente que tiene miedo, que dice que comenta que tiene problemas, o más bien no tiene la capacidad de levantar, tiene miedo a moverse, exhibe características de catastrofización, que son fundamentalmente 3 cosas, y las puedes puntuar con una encuesta también, pero se refiere a la magnificación, a la desesperanza y a la rumiación, que en psicología en el fondo es el fenómeno de que una vez que se mete el dolor en su cabeza no puede sacarlo de ahí, lo mastica y lo mastica, ¿ya? Si tienes un paciente que exhibe esas características, tienes que ser capaz de ver la foto general. Y antes no éramos capaces de ver la foto general. Hoy día para los psicólogos eso es casi que ridículo. Nos ven así como que fuésemos, ah, mijito, pobrecito. Ellos saben perfectamente que el cerebro es capaz de generar respuestas top-down desde hace décadas. Y nosotros hemos sido formados desafortunadamente por el modelo biomédico, creyendo que todo tiene que ver con la información que va de abajo hacia arriba. Hoy día estamos aprendiendo que las cosas son mucho más complejas que eso. Y además de eso, este es un paciente sedentario que tiene un problema relacionado a la esfera cognitiva emocional, e incluso tiene hipersensibilidad en otro sistema, porque aquí describo que tiene síndrome de intestino irritable. Antiguamente este paciente era tildado como el paciente cacho, lamentablemente. Era el paciente que nadie quiere atender, el paciente que llega tarde a sus citas, el paciente que hagas lo que le hagas todo le duele, y que te vas desesperado para la casa sin saber qué diablo hacer. Y finalmente lo terminas derivando porque no tenías herramientas para ayudarlo. Hoy día sabemos que deberíamos desarrollar las herramientas para ayudarlo, deberíamos aprender mucho más, y fundamentalmente en el ámbito educativo, porque sabemos que lo que más podemos influir como kinesiólogos va a ser en los dominios nociceptivos o en el dominio de los neuropáticos. Pero si una persona tiene comorbilidades, si una persona tiene problemas cognitivos emocionales, algo tenemos que hacer para tratar de invadir esa otra esfera y poder sacar lo mejor de la atención que le estamos brindando. ¿Ya? Ahora, este paciente sin duda alguna sería un paciente en el que hacer el intento de tratarlo con terapia manual puede arrojar diferentes experiencias fallidas, aunque en algunos casos un paciente que tiene características de sensibilización central igual puede tener un tipo de dolor mixto, y de cierta forma puede existir nocicepción. No tienes que descartarlo. A veces el error que cometemos los kinesiólogos es el asumir. Y como se diría en Gran Bretaña, assume es más bien decir así como que es as you and me. Asumir es cometer un error. Los que entendieron lo de as you and me no es una traducción literal para el español, pero en el fondo asumir que porque a un paciente le duele todo tiene sensibilización central es cometer un error. Quizás ha tenido un mal día, quizás tuvo un problema emocional, no necesariamente tiene fibromialgia. Tienes que saber escuchar y saber entrevistar, y además de eso tratar de objetivar algo, porque a eso nos estamos acercando también. Y antes solamente nos quedamos con la historia, con lo que escuchábamos, y las palabras se las lleva el viento. Ahora tenemos este modelo de discapacidad de dolor del 2017 que viene de Norteamérica y Canadá, de Canadá y Estados Unidos específicamente, en realidad, todo de Norteamérica. Y la idea es que está directamente relacionado y vinculado a la CIF, porque en la izquierda pueden ver que yo coloqué los dominios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento para hacer una especie de vínculo, pero antes voy a hablar de las diferentes tajadas de la torta para los que no han visto esa foto. Esta parte es la que los kinesiólogos se supone que somos buenos para tratar los conductores relacionados a la nocicepción, para tratar los problemas relacionados al sistema nervioso, y estas son las otras cosas que ahora estamos aprendiendo a ver de otra manera. Las comorbilidades en azul, como el paciente que tiene un dolor concomitante en alguna otra área que no sea la espalda baja, como el paciente que tiene trastornos del sueño, como el paciente que tiene alguna otra alteración inclusive diagnosticada.
También podríamos pensar en el paciente que tiene alguna otra influencia en esta tortita celeste, que es el caso de las personas que tienen problemas cognitivo-emocionales. Lo que en el modelo biopsicosocial es lo psicológico fundamentalmente, lo que la gente cree, lo que la gente sabe, lo que la gente piensa y lo que la gente siente finalmente. En el caso del dolor de espalda, una de las cosas más importantes es el que sean evitadores, porque si son pacientes evitadores, puedes provocar alguna diferencia importante en disminuir el síntoma, puedes generar cambios transitorios, pero si ese paciente no está enfrentando ese cambio en la conducta, no lo estás ayudando realmente. Y finalmente en amarillo están los factores contextuales que hacen referencia a lo social, a lo laboral, también a los factores ambientales fundamentalmente. Entonces eso, si lo vemos de la mano de lo que recomienda la CIF, luce de esta manera. Tenemos los conductores sociales y ambientales dentro de los factores ambientales. Los factores personales están relacionados a lo que hemos descrito con las creencias, los factores cognitivo-emocionales, lo que la gente cree y siente. Y arriba tenemos obviamente los conductores nociceptivos, neuropáticos, las comorbilidades, con la etiqueta con la que nos llega el paciente, que es el diagnóstico médico finalmente. ¿Ya? Este concepto de bidireccionalidad significa que esta pieza, como es una persona, tiene diferentes perfiles y las diferentes tajadas de la torta pueden ser de diferentes tamaños en todos los pacientes. Hay pacientes que no tienen ninguna preocupación, que han desarrollado diferentes conductas de afrontamiento y cuando les duele algo se pueden recuperar y no hay ningún problema. Hay otros que tienen dolor de espalda y tienen depresión. Han dejado de hacer las cosas que eran valiosas para ellos y ahora tienen problemas relacionados a las emociones. Y si tú logras que los síntomas cambien y los logras reinsertar a las actividades que son valiosas, probablemente incluso eso tenga un efecto en lo que sienten y en las emociones. Entonces, si es que las emociones cambian para mal, puede que el dolor aumente. Pero si es que el dolor cambia para bien, puede que en lo emocional también haya una mejoría. A eso se refiere la bidireccionalidad. ¿Ya? Tenemos que aprender a medir mucho más que el síntoma porque sin duda alguna el paciente está ahí porque le duele algo muchas veces, pero no es lo único que importa. ¿Ya? Estamos tratando de una persona que tiene dolor, no un segmento corporal solamente. Y aquí coloqué esto para que tengamos claro cuáles son los predictores de mayores discapacidades o peores resultados y nos podemos dar cuenta que las cosas que se relacionan a los síntomas son pocas. Son el haber tenido dolor de espalda previamente, el tener una intensidad del dolor mayor o el tener dolor que se irradia hasta la pierna. Si tienes un paciente que tiene esas características, ya sabes que te va a enfrentar a un pronóstico más reservado y que el tiempo de problemas asociados a la discapacidad puede ser mayor. El resto de cosas, y probablemente una de las más potentes, son las otras esferas. El estilo de vida, que se relaciona muchas veces a las comorbilidades. Aquí está, por ejemplo, el paciente que tiene obesidad o sobrepeso, el paciente que es fumador y el paciente que es sedentario. Y por otra parte, los factores psicológicos en las personas que tienen depresión, que sufren de catastrofización o que también son evitadores. Si tu paciente tiene esas características, entonces debería ser capaz de medirlas y también enfrentarlas para que exista un cambio. No a través de la confrontación, porque con eso no nos va muy bien, pero sí a través de la conversación y fomentando, ojalá, un lazo, una relación horizontal. Tú estás del lado del paciente, ¿ya? Así es como luciría hoy día una evaluación kinésica y considerando los cambios que hemos llevado a cabo en el paso del tiempo, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, en recomendaciones de ensayos clínicos, a través de expertos, en guías clínicas. Primero que todo, pensemos que esto es una etiqueta común y corriente de un paciente al que le duele la espalda. El diagnóstico que recibes es lumbago. Y sabemos que ese es un diagnóstico altamente inespecífico y que es probablemente el más común. Primero, tomamos en cuenta algún tipo de encuesta de resultados para poder medir algo. E incluso en los países desarrollados, si es que somos primera consulta, ese tipo de encuestas debería englobar algún tipo de evaluación de la salud general de este paciente. O sea, que hagas un checklist donde aparezcan las comorbilidades más comunes, un screening de los diferentes sistemas de problemas gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos, preexistencias, etcétera. Con eso ya vas a ganar tiempo y eso lo puedes hacer antes de conocer o entrevistar al paciente en persona. Ahí es donde vienen también las encuestas de resultados, que para la espalda baja es lo más común. Podría ser el Oswestry o el Roland Morris. Después de eso nos preocupa mucho la historia y sobre todo en los casos de dolor persistente vamos a poner más hincapié todavía en tratar de usar estrategias de la entrevista motivacional que hemos extraído y tratado de traer al lado de la kinesiología desde la psicología. Incluso este año pueden buscar un artículo que salió hace un par de semanas solamente de Joe Nix, de Adrian Lowe. Hay un montón de autores de renombre que habla de cómo integrar la entrevista emotiva a la educación en neurociencias del dolor y aparece literalmente con pistas de cómo te tienes que comunicar con el paciente, pidiéndole permiso, avalando, afirmando lo que te está contando y eso facilita muchísimo el lazo o la alianza terapéutica. ¿Ya?
Una vez que el paciente ya está contigo, no puedes dar por sentado que no tiene un problema serio porque no sabemos lo que ha hecho el otro profesional de la salud con el paciente. Tenemos que obviamente hacer nosotros un screening, y ese screening primero es de banderas rojas, pero afortunadamente son muy poco comunes y en la espalda baja en menos del 1% de los casos. Pero sí podemos hacer también un screening, por ejemplo, de problemas que se manifiesten en la espalda, pero cuyo origen tenga que ver con las funciones abdominales de otro sistema. Ahí aparece un clúster de preguntas con altísima sensibilidad que es capaz de detectar si el problema del paciente es musculoesquelético o es abdominal. Y aparece la referencia en todo caso al ladito también. Y además de hacer este screening, como para diferenciar potenciales contribuyentes, podemos considerar el screening también, por ejemplo, no solo del abdomen, también de la pelvis, a través de pruebas de provocación. Ahora sí. A través de la examinación de la cadera, como por ejemplo utilizando una de las pruebas que aparece ahí, que en realidad se puede lograr con el examen del movimiento también, pero esa prueba tiene alta sensibilidad. Si tu paciente tiene algún tipo de dolor de espalda que se relaciona a la cadera, con ese test probablemente lo vas a encontrar, a eso se refiere, ¿ya? Entonces le estás entregando buenas noticias al paciente, estás diferenciando otras condiciones, le estás diciendo que afortunadamente los problemas tienen que ver con algo en la espalda baja, bastante puntual, la cadera no está involucrada, la rodilla, el tobillo y pie no están involucrados, a pesar de que tengan a veces dolor neuropático, le demuestras que la función de la rodilla, del tobillo y pie están sin alteración. Incluso le demuestras que no hay un problema asociado al abdomen, como lo que podría ser asociado a ese clúster de rodillero, ¿ya? Si ya te metes de lleno en el examen físico de la columna, de lo amplio y lo particular, y donde dice movimientos accesorios, no pensemos en la artroquinemática de cantidad, porque eso ya no se usa. Pensemos simplemente en tocar al paciente, en darle seguridad con nuestras manos y en tratar de identificar cuál es la sensación por la que nos está yendo a ver, que es lo que se define para la escuela de Maitland como el signo ¡Baja a tomar agua! Alguien está indicando que bajen a tomar agua, parece que no entendieron la instrucción de silenciar los micrófonos, pero bueno, podemos repetir. Por favor, manténgalos en silencio para que no ocurra ninguna interrupción. Si pensamos ahora, después del examen físico, vienen diferentes tipos de pasos sometidos ahora de lo amplio y lo particular a acercarnos a cuál es el problema del paciente. Por eso aquí al final aparecen las pruebas de confirmación. Y ustedes dirán, ¿qué pruebas de confirmación? ¿Qué está hablando? Bueno, en realidad, en la espalda baja, a pesar de que la mayoría de las personas tienen un problema inespecífico, hay trastornos que son distintivos de la columna lumbar. Bueno, de hecho ahí dice distinto, pero fue un problema ortográfico, debería decir distintivo. Y los problemas distintivos de la espalda baja podrían ser, por ejemplo, el dolor irradiado asociado a algún tipo de HNP realmente, el paciente que tiene una radiculopatía o el paciente que tiene estenosis. Porque para ese tipo de cosas tenemos pruebas bastante contundentes, ¿ya? Entonces de esa manera enfrentas al paciente de otra forma y te enfocas en darle buenas noticias. Y donde decía pruebas musculares, en realidad no nos referimos a decretar que hay algo acortado. Para nada. Es otra la utilidad que tiene hoy día el examen físico y el examen de movimiento, que es lo que más prestamos atención. O al menos así debería ser. La idea de todo esto es que ahora la visita al kinesiólogo luzca diferente. Y si te duele la espalda, el kinesiólogo te entregue buenas noticias, entregue herramientas para poder hacerte cargo de tu problema, que como en los países desarrollados, lo veas una vez a la semana o máximo 2 veces a la semana al paciente a través de una comunicación distinta, a través de un plan de ejercicios bien ordenado y claro, porque para nosotros el plan de ejercicios domiciliarios finalmente es un adjunto extremadamente importante, tan importante como lo que ocurre en la consulta o en la clínica con nosotros, ¿ya? Eso significa que tienes que ser concreto, no puedes dejar al vacío las instrucciones, porque así como al paciente le ordenan algún tratamiento farmacológico y le dicen cuál es la receta, nosotros también deberíamos ser precisos con la instrucción. Ahora, después de eso, el paciente ya sin duda alguna va a entender que en su problema de dolor de espalda no solamente el problema tiene que ver con que exista una queja en la columna lumbar, sino que si es un paciente sedentario o si es un paciente que presenta otras comorbilidades, esas cosas también pueden estar jugando un rol en lo que le pasa. Y esto de denominar las banderas amarillas como estas etiquetas de factores psicosociales, en realidad se van a dar cuenta que si lo estás evaluando y estás escuchando al paciente, todos tenemos factores psicosociales que pueden influenciar el cómo nos sentimos. Así que en realidad no hace falta tildar al paciente de que está loco porque loco no está. Simplemente que ahora nosotros estamos más preparados para escuchar y entender lo que eso significa y cómo afecta su vida. ¿Ya? Aquí les coloqué un resumen solamente de lo que es
un consenso de recomendaciones para el mejor cuidado musculoesquelético en base a una revisión de guías clínicas de alta calidad. La mayoría de guías clínicas se dieron cuenta que no tenía una alta calidad metodológica, pero de las consistentes recomendaciones se extrajeron las cosas que aparecen en la mano derecha, que el cuidado sea centrado en el paciente. Eso significa que tienes que tomar obviamente en cuenta el contexto del paciente, cuál es su meta, que uses ojalá una comunicación de tal forma que tomes en cuenta la toma de decisiones compartidas. No puedes obligar al paciente a algo porque tú crees que eso es lo que necesita. Tienes que tomar en cuenta sus preferencias y sus experiencias previas también, porque somos todos diferentes. Además de hacer un buen screening para descartar que el problema no sea algo serio, tienes que hacer la evaluación de los factores psicosociales, ojalá desalentar a toda costa la imagenología, porque sabemos que en el dolor de espalda la mayoría de las veces no es necesario y más bien trae consecuencias negativas que positivas. Y aquí abajito nos llaman obviamente a hacer una buena examinación física, a hacer un monitoreo de progreso del paciente con outcome measures, con mediciones de resultados. Y una de las cosas más importantes que también está destacada en el cuadro izquierdo, que es uno de los problemas que tenemos hoy día, la mayoría de guías clínicas, la mayoría de investigadores y de expertos nos están invitando a educar al paciente. Sin embargo, no a todos los pacientes los estamos educando como deberíamos. Y el problema de eso es que la educación a veces es mal entendida, porque todavía podríamos pensar que hay algunos kinesiólogos que educan al paciente con el modelo biomédico, con un modelo anatómico, con algún tipo de información prohibitiva, de que si él sigue corriendo el rebote le va a hacer mal, que seguir haciendo lo que hace le va a hacer daño, que si sigue haciendo este gesto de ponerse la billetera en el pantalón trasero ahí en el bolsillo, eso le va a generar un daño, un cambio, y son cosas que no tienen ningún sustento científico, así que lamentablemente ya deberíamos darnos cuenta de eso para dejar de hacer daño con lo que nosotros decimos, porque si tú estás pensando en eso, lo estás transmitiendo, y lo que tú crees y lo que tú piensas va a impactar finalmente en lo que siente el paciente. Así que para finalizar voy a dejar esto aquí de para dónde va la cosa, porque este es el llamado de atención, a dónde apunta esto a futuro. Debería haber cambio a nivel de políticas públicas, a nivel de los clínicos, a nivel de los pacientes, que si tienen una buena experiencia los invitemos evidentemente a compartir esa experiencia con otras personas, que hagan todas las preguntas necesarias al profesional de la salud, porque a veces creen que es faltar el respeto preguntar, y el kinesiólogo que tiene el conocimiento debería ser capaz de responder cualquier tipo de inquietud de manera segura, y ojalá sustentando sus respuestas en la evidencia, no en lo que piense solamente. ¿Ya? Además de eso, yo los invitaría a leer este tipo de artículos porque esto lo saqué de la revista Lancet del 2018, que fue una serie de artículos de dolor lumbar, que son 3 volúmenes, que los vamos a compartir después con los chiquillos para que los lean si no lo han hecho, pero los expertos a nivel mundial ya se han dado cuenta que el problema de la espalda baja está agrediendo todas las barreras y ahora es la causa número 1 de discapacidad a nivel mundial. Y tenemos que hacer algo por ello, porque si estuviéramos tratando a los pacientes como corresponde, no debería estar sucediendo eso. Tenemos que ser capaces de ver cómo esto impacta sus vidas y que ellos también entiendan que el dolor de espalda a veces puede ser recurrente y no significa que eso sea grave, no significa que les vaya a quitar parte de la vida, sino que más bien a veces a los pacientes con dolor persistente tenemos que enseñarles a vivir esta vida de una manera diferente, con algunas otras estrategias de afrontamiento también. ¿Ya? Ese paper, sí o sí, léanselo porque es extremadamente interesante, pero esto es una propuesta para que piensen en cómo el tiempo ha cambiado, en cómo las cosas han ido avanzando y en cómo estamos haciendo las cosas hoy. ¿Ya? Eso era lo que teníamos introductorio, me demoré los 23, 24 minutos, algo así, porque tenía en mente ahí la canción detrás, pero ahora yo creo que ya respondí algunas de tus preguntas, Romo, pero para los que se van uniendo vamos a ir aclarando el panorama. Voy a dejar de compartir la pantalla. Súper, te pasaste, brutal. Espero que haya sido claro porque no les vi las expresiones faciales a la mayoría, pero me parece que podría ser claro. Y después me tienes que compartir el video. Oye, Nico, yo te quería hacer una pregunta. Mira, existen muchos modelos de subclasificación del dolor lumbar. Están, cierto, lo que propone Mackenzie, O'Sullivan, Chili Sarman, que sabe que estos solo se basan en hipótesis y que ninguno se apoya en suficiente evidencia como para ser recomendado. No estoy discutiendo que esas intervenciones puedan servir en el paciente, pero ¿qué opinas con respecto a eso? ¿Y crees que esa subclasificación mejora la comprensión sobre el síndrome del dolor lumbar o no? Mira, más que mejorar la comprensión, en realidad hay muchos kinesiólogos que a través de estas clasificaciones incluso han dado explicaciones más biomédicas a los pacientes de lo que les está pasando, como me refiero puntualmente a lo que se solía aprender a través del enfoque Mackenzie, por ejemplo. Muchos terapeutas Mackenzie finalmente le explicaban a los pacientes que sus cambios de los síntomas era porque la dona y el relleno empezaban a cambiar a través del movimiento. Y sabemos que esas cosas han cambiado, pero afortunadamente
Hoy día, tanto el enfoque Mackenzie, el concepto Mulligan, y las diferentes escuelas a nivel mundial están adoptando ya y entendiendo y asumiendo que la mayoría de las cosas que hacemos, una, o no entendemos por qué funcionan, o dos, porque los efectos neurofisiológicos son extremadamente potentes y no necesariamente tienen que ver con lo que esté pasando mecánicamente. De hecho, fundamentalmente el enfoque de Mackenzie yo podría decir que tiene categorías diagnósticas que son un poco estructurales en términos de la etiqueta que usan, pero en la mayoría de las guías clínicas y en diferentes poblaciones se ha demostrado que hay una gran probabilidad del paciente con dolor lumbar agudo que pueda caer en la categoría de ejercicio específico. Entonces, de esa forma, igual puedes ayudar al paciente y puedes simplificar el discurso y en realidad las explicaciones tienen que ser lejos de lo mecánico, pero sí le podrías decir de alguna forma más sencilla, por ejemplo, un paciente que tiene síntomas de flexión, pero que es un clarísimo centralizador. En vez de decirle que algo tiene abultado y que algo está pasando con una hernia, que con eso la gente se va para la casa con pesadillas, probablemente le puedes decir, mire, el cuerpo es sabio, ha estado destinando demasiadas horas en posiciones de flexión y necesitamos generar un cambio. Y si en la extensión se siente cómodo, considere un cambio en el escritorio, considere moverse mucho más seguido de lo que lo hace y considere cambiar de hábito, porque si usted es sentario y no se está moviendo, necesitamos algún tipo de adaptación. Y la verdad es que más encima hoy día sabemos, Romo, que la gente se puede adaptar ante el estrés emocional, psicológico, ante el estrés físico, ante las demandas sociales, ante los cambios de trabajo. ¿Por qué no se podrían adaptar ante la presencia del dolor? Eso es lo que tenemos que tratar de cambiar nosotros a través de la educación. Pero siguiendo en lo que me preguntaste para otro tipo de autor o clasificación, bueno, O'Sullivan es el que se dio la vuelta carnero más grande y ya derechamente desechó todo lo que antes había investigado. Y yo te diría que Shirley Sarman tenía muy buenas intenciones con pensar en el diagnóstico y tratamiento de alteraciones del movimiento, porque lo que ella quería era unificar el lenguaje. O sea, si tienes un paciente que tiene síntomas en flexión, pero que se alivia en extensión, suena más o menos simple decir que es un síndrome de flexión. Eso para Shirley Sarman significa que le duele irse para adelante y se alivia yéndose para atrás. En el fondo lo que ella quería era unificar este lenguaje para que todos los kinesiólogos entendiéramos cuando dice eso. Y de cierta forma también quería dejar de utilizar, por ejemplo, la terminología de RS, hipomovilidad, long sitting no sé cuánto, Atlas no sé cuánto para aquí para allá, y todo ese tipo de cosas. O sea, en el fondo igual quería unificar el lenguaje y hacer de la kinesiología un ente individual para poder hacer un diagnóstico del movimiento. Así que la idea era bastante interesante, pero igual cae dentro de lo mecanicista, lamentablemente. Así que yo trato de subcategorizar a los pacientes solamente cuando tienen dolor lumbar agudo y si es que pueden calzar en alguna categoría, porque no todo el mundo cae en alguna categoría propuesta. Depende del autor que estés leyendo en todo caso. Súper. Oye, Nico, en cuanto... Espera, Romo, está Ah, silenciado. sí. Ahora sí. ¿Me escucháis? Ahora sí. Sí. Ya. En cuanto al uso de las reglas de predicción clínica, ¿recomiendas utilizarlas? Sí, no y por qué. Ah, te pusiste pesado. Que tú eres fan de eso. No, yo soy fan de el conocimiento, no de las reglas. Bueno, en realidad hay diferentes propuestas de reglas, pero la verdad es que las reglas intervencionistas yo siempre las pienso una y otra vez, cuestiono cosas, porque por más que una regla te diga que tienes que manipular al paciente, bueno, si la técnica no te parece cómoda, si en realidad está muy sensible, si no tienes la destreza para hacer una manipulación, bueno, tienes que preguntártelo 2 veces, obviamente, por lo menos, pero las que sí han resistido el paso del tiempo y que son fuertes en cuanto a la evidencia y que puedes encontrarlas fácilmente son las reglas diagnósticas. Son esas reglas que nos ayudan a diferenciar trastornos que son distintivos para diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en la mielopatía cervical hay una regla de predicción clínica desde hace una década de Chad Cook que ha resistido el avance del tiempo y es un estudio de más de 1000 personas, en la que se incluyó incluso la opinión y el expertise de neurocirujanos. Además de eso, hay una regla de predicción para la estenosis lumbar. También el N es de más de 1000 personas. Y es un clúster que más encima se logra la recolección a través de la historia. Ni siquiera es muy complejo de utilizar. También tenemos la regla de predicción para radiculopatía cervical, por ejemplo, en otras áreas. Pero en la columna hay zonas distintivas donde esas reglas diagnósticas sin duda algunas son útiles. Y como kinesiólogo yo te diría, más allá todavía, que todos los que están mirando esta charla y los que no también, deberían saberlas, al revés y el derecho, porque vas a tener pacientes que tienen diagnóstico de lumbago,
pero claramente tienen estenosis lumbar y el manejo va a ser distinto. Y si tienen un diagnóstico de HNP, no necesariamente van a caer en la categoría de radiculopatía. Tienes que saber hacer la diferencia, tienes que saber cuáles son las características que hacen que la balanza se incline hacia ese diagnóstico o que se aleje de ese diagnóstico. Y si no sabes y estás pensando que todo lo tratas como en específico, estás siendo parte del problema entonces. Así que las que son intervencionistas, las que te dicen, mira, 1 más 1 es igual a 2, entonces si tienes esta característica, hazle esta técnica. Esas son las cosas que tenemos que cuestionarnos, porque han habido muchas recomendaciones para eso con el pasar del tiempo, por ejemplo, las reglas que recomiendan la manipulación lumbar. La regla de Menor a manipulación 16 lumbar, días, el dolor. mira, pues yo te puedo decir que está sometida a sesgo, porque esa regla viene de la Evidence in Motion. Y la regla se estudió en la Evidence in Motion y se validó por la Evidence in Motion. Sospechosa la weá. ¿Cuál sesgo? Bueno, pero eso es como para pensar en un comentario. En términos generales, en diferentes países donde se ha estudiado, no siempre se ha podido validar. Lo que sí es más o menos universal es que el paciente con dolor agudo, que no baja de la rodilla, o sea, en el fondo estás pensando que por alguna forma puedes discriminar un predominio nociceptivo. Si es que fuese así, y si es que más encima ha tenido experiencias previas positivas y tú te sientes cómodo manipulando, la técnica le va a generar un antes y un después sin duda alguna. Lo que hicieron aquí en esta investigación, el ensayo clínico aleatorizado, fue usar a los Westry, manipulación para un lado, manipulación para el otro, 2 días después comparar. Si es que había 50% de reducción de dolor, sí o no. No, ok, venga para acá, no. Manipulación para acá, manipulación para allá. Comparar. Máximo 3 sesiones. El N no es tan grande, pero la manipulación fue estandarizada, era un estudio prescriptivo, se decía lo que tenía que hacer el evaluador, no podía decidir qué hacer. La manipulación era la Chicago Roll, que es en supino, que es como Sí. conocida en Chile como la técnica de la banana, porque el paciente se inclina hacia el ladito. Bueno, además de esa técnica, después George Cleland trató de estudiar otra técnica y también logró darse cuenta que en el paciente con dolor agudo, las técnicas de alta velocidad tienen un impacto mayor. La pregunta es, ¿podremos discriminar al paciente con dolor persistente que se pueda beneficiar de esto? Porque no a todo el mundo lo vamos a poder ayudar a través de la manipulación. Y además otra cosa importante que quisiera agregar, una cosa es que se beneficie de la terapia manual y otra cosa es el discurso que tú vas a entregar. Pero cuando yo tengo un paciente que puede caer en esa regla, lo examino, tiene un TP negativo, tiene un dolor agudo, no tiene miedo a moverse y hasta a veces me dicen, no, si yo sé que usted sabe hacer esto de que me suene la espalda, por favor, doctor, me dicen. Yo ya sé que sus expectativas o sus preferencias están dirigidas a eso. Entonces, ojalá tenga las herramientas para poder cumplir. Pero lo que sale de mi boca es, ¿sabe? Usted tiene las características que se han estudiado y que demuestran un beneficio rápido al hacer intervenciones manuales. Pero eso no se va a lograr si no hacemos el ejercicio y no nos controlamos después nuevamente. Así que, a ver, venga ahora acá. Hago la manipulación, cavite o no cavite, el efecto se logra igual muchas veces, y después le indico ejercicio y le explico que en la etapa inicial eso puede ser beneficioso, pero que puede ser tan útil como hasta el uso de un fármaco. Es como estar pensando en el manejo sintomático y nada más, ¿ya? Así que en el fondo la invitación es a que borremos de nuestras palabras la capacidad de rotar cosas, de que estamos torciendo un huesito para acá y para allá, porque esas técnicas se inventaron pensando en apertura sacroiliaca, en hacer un gap del E5 con S1, son cosas que no tenemos idea si ocurren o no. Tú cuando le haces al paciente el lumbar roll, suena por todos lados, no tiene idea qué fue lo que sonó. Así que la verdad de las cosas es que sabemos más que nunca que la terapia manual puede ser inespecífica y aún así funcionar. Así que de reglas intervencionistas, usarlas con cuidado, fijarse en la población de estudio, fijarse si es que ha habido una validación, porque por ejemplo hay otra regla que quizás ustedes conocen que es de manipulación torácica de alta velocidad para los pacientes con dolor de cuello. Tenía 6 características del paciente con dolor de cuello, que mirar para arriba no le empeora el dolor, se le hace un Neck Disability Index, tiene algunas características bien concretas. Y si las cumple, manipular el tórax. Y después se dieron cuenta en la validación que no era necesario que tenga las características de la regla para que manipularle el tórax le genere beneficio. O sea, literalmente, si tienes un paciente con dolor de cuello mecánico, cuando mueve tiene alguna discrepancia, tiene un dolor local, unilateral o central, si le hace una manipulación dorsal, es bastante probable que le genere un beneficio, siempre y cuando hayas tenido en cuenta la condición de sus huesos, la condición de salud del paciente, porque no se trata de llegar y manipular a todo el mundo tampoco, ¿no?
Oye, Nico, y con respecto al uso de pruebas de imagen en el proceso de evaluación, hoy en día sabemos a través de estudios de que, por ejemplo, hay un estudio donde una persona se sometió a 10 radiografías y los 10 informes radiológicos informaban distintos resultados. Para ti, ¿qué vendría a ser como el uso que nosotros deberíamos darle como kinesiólogos al uso de exámenes radiológicos, ya que algunos interpretan también como que abrazar el modelo biopsicosocial es de alguna manera también olvidarse un poco de lo biológico? Y Romo, eran resonancia. En resonancia, sí. Bien. Sí. Bueno, la verdad es que si ahora entendemos que hasta, bueno, esa paciente era una paciente que tenía de hecho un comportamiento como de radiculopatía lumbar, en un periodo de tiempo de 3 semanas se le tomaron los 10 exámenes, desconociendo en el laboratorio lo que estaba sucediendo con fines investigativos, pero si incluso entre los propios radiólogos no se pueden poner de acuerdo, con mayor razón entendemos de que ni siquiera en esos casos había un hallazgo que tuvieran en común los informes de radiología. Por lo tanto, yo para lo que uso las imágenes y en realidad pensando en el quehacer clínico, es cuando yo necesito pensar en la sospecha de una necesidad de imagen. Si mi paciente ya viene sometido a imágenes, rara vez las uso para saber qué está pasando. Las uso casi que anecdóticamente para saber qué pasa con la anatomía del paciente y si ha sido sometido a una intervención quirúrgica probablemente sea más relevante también. Si es un paciente que tiene una artrodesis en la espalda, me gustaría saber de dónde hasta dónde, para qué me serviría, para poder correlacionarlo con la clínica, saber si está más sensible o más rígido en alguna región en particular. Pero la verdad es que nosotros los kinesiólogos hoy día más que nunca no tomamos decisiones en base a lo que dice la foto, exceptuando los kinesiólogos que trabajan en fisioinvasiva. Pero aún así, a mí no me gusta mucho la fisioinvasiva porque si es que es un paciente que ha perseguido un cambio, una solución y le puedes ofrecer una ayuda, puede serle útil de todas maneras, pero el lenguaje también debería cambiar, también debería haber un upgrade ahí. Porque, ¿qué estás haciendo en vivo y en directo? Diciéndole que tiene un problema en un tendón a través de una ecografía dinámica. Y estás tratándole solamente los tejidos y sabemos que hay pacientes que ciertamente tienen problemas que van mucho más allá de los tejidos y particularmente en la espalda baja siempre es así. Así que la invitación sería a regirse por lo que dicen las guías clínicas, esperar entre 4 a 6 semanas en los pacientes con dolor lumbar y si no tienen imágenes, mejor aún, desalienten la toma de imágenes, pero para eso hay que ser responsable y tener en cuenta el primer principio de la medicina, que es no hacer daño. Si tienes el conocimiento suficiente y te sabes al revés y al derecho, las banderas rojas de todas las condiciones graves y estás seguro de que tu paciente no tiene algo grave, entonces asume esa responsabilidad y comunícaselo. Pero si es que es un paciente añoso, imagínate un paciente que ha tenido un dolor lumbar agudo, lo trataste, evolucionó bien. ¿Ok? Después pasaron 3 semanas y es un paciente adulto mayor y te contó que desde que empujó un mueble le duele la espalda. Si es que es un adulto mayor y tuvo una historia de un trauma, asoma la sospecha de posibilidad de fractura, que es la bandera roja más común. Menos del 1%, pero igual está. Tienes que saber sumar los indicadores que te dan peso a la balanza para saber si es o no candidato a una radiografía finalmente. Y además debería ser también útil pensar en que las banderas rojas no todas te van a entregar la misma cantidad de información. Ahora en mayo salió el International Statement actualizado, un acuerdo del Reino Unido y Estados Unidos, de cómo darle peso y nivel de preocupación a la interpretación de las banderas rojas. Así que eso es mucho mejor. Si tu paciente tiene una baja de peso sin causa aparente y nada más, no es suficiente. Si tu paciente tiene dolor nocturno, ok, bienvenido. Todos los sujetos tienen dolor nocturno con problemas musculoesqueléticos, el que tiene dolor de hombro, el que tiene dolor de rodilla, el paciente postoperado, todos tienen dolor nocturno. Depende de las características que lo hacen diferente, que no se le alíe con ningún cambio de posición y que ojalá algunas baterías diferentes de hallazgos te entreguen más información. Así que para nosotros es importante la imagen para saber cuándo referir y cuándo el paciente se va a beneficiar. Y si me haces esa pregunta hace 10 años, te habría contestado que es importantísimo, porque le veía la diferencia de los huesos de la pelvis, porque le veía milimétricamente la distancia que había del proceso espinoso al proceso, ponte tú el proceso espinoso del E4, L5 versus la espina ilíaca posterior superior, donde están los ligamentos iliolumbares, que tenían una tremenda responsabilidad en las torsiones ilíacas. Hoy día sabemos que eso no sirve para absolutamente nada. Tú no tienes la capacidad de cambiar la estructura con las manos, así que no tiene sentido, y menos si vas a pensar en mostrar una foto a un paciente de un esqueleto que nunca antes había visto. Le está entregando malas noticias, y la investigación desde hace una década por médicos y kinesiólogos ha demostrado que la imagen genera tanto mal como bien. Así que debe ser cuidadoso.
Y para eso hay que asumir la responsabilidad. Y no cualquiera está preparado para hacerlo, porque no todos saben. Y eso es algo que tenemos que corregir. Mm. Salud. Salud. Oye, tocaste un tema importante, mencionaste la palabra pasado y yo me acordé también de otra cosa, que cuando yo estaba en el pregrado se nos enseñaban, por ejemplo, ejercicios para el manejo del dolor de espalda, Williams o Mackenzie. Después se vino esta moda del Core Stability y hoy hablamos de exposición gradual al movimiento. Sin embargo, la evidencia igual nos está diciendo de que en realidad no hay ningún método o concepto o ejercicio que sea superior a otro. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar o que deberíamos tener en cuenta a la hora de prescribir ejercicio en personas con dolor lumbar? Buenísima preguntilla, porque hay muchos que tienen esta duda siempre. Y la verdad es que yo sé que ustedes como Paint Coder y actualizados constantemente saben perfectamente para dónde va la respuesta. Pero lo primero es aclarar que a mí me molesta un poco, me perturba un poco escuchar a mis propios colegas pedirme instrucciones para generarle alivio al sujeto que tiene una hernia en tal cosa. Tengo este paciente que tiene este síndrome facetario, tengo este paciente, me muestra la imagen, me muestra el informe radiológico, mire, este sujeto tiene espondilolistesis, ¿qué puedo hacer? A mí no me interesa lo que dice el informe del radiólogo, el radiólogo ni siquiera conoce al paciente, aprovecha la oportunidad de conversar con el paciente y saber cuál es su problema, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus metas y más importante a la hora de prescribir ejercicio, cuáles son sus preferencias. Si el paciente odia la bicicleta, ¿qué estás haciendo obligándolo a hacer un ciclo ergómetro? Si no tiene ningún sentido. Si el paciente le encanta la natación, ¿qué sacas con decirle que nade todo lo que pueda ahora? Si estamos en pandemia y las piscinas están cerradas, no seas huevón. Y así sucesivamente, porque sabemos que hay miles de tipos de ejercicios beneficiosos, pero finalmente tenemos que tener en cuenta la preferencia del paciente. Antes eso nos los pasábamos por... ¿Y qué hacíamos? Mire, este ejercicio es muy bueno para el dolor de espalda y vamos haciendo peso muerto. Todos los kinesiólogos de Chile haciendo peso muerto al mismo tiempo. Harto equivocábamos estábamos. Ahora tenemos que pensar en que a mí particularmente me gusta hacer circuitos de actividades porque lo encuentro más entretenido, pero también depende del paciente. Me sirve para cambiar el foco de atención, me sirve para que no piensen en el número, porque recetas de cocina no hay, olvidémonos de eso. Antiguamente los ejercicios de Williams sometidos a flexión del paciente, bueno, hay un grupo de pacientes que se podría beneficiar de eso, pero tenemos que saber elegirlo. Los ejercicios de Williams, para los que son más nuevos, son diferentes formas de someter al paciente a hacer flexión. ¿Qué paciente se beneficia de eso hoy día? El paciente que tiene diagnóstico de estenosis lumbar. Si tiene la regla de predicción clínica de estenosis lumbar, si tiene un paciente añoso, con dolor en las piernas, con dolor irradiado, que tiene además, por ejemplo, claudicación neurogénica, su problema es caminar. Camina una cuadra, se tiene que sentar. La probabilidad de que tenga realmente ese problema, independiente de lo que diga la imagen, es altísima, porque eso es una regla de predicción clínica con una razón de probabilidad elevada, infinita, de hecho, si es que tiene los 5 hallazgos. Si tu paciente salía cuando se sienta inmediatamente, a ese paciente le tienes que hacer un programa de ejercicios de flexión para el manejo sintomático. Pero no te puedes obligar, no te puedes olvidar de lo importante que es también la extensión de la cadera y del tronco. Porque si lo haces flexionarse universalmente y evitar la extensión, finalmente vas a tener un paciente encorvado 24/7. Y probablemente se va a dar cuenta que luce distinto, que su vida tampoco es la misma que era. A esos pacientes tienes que trabajar en la región glútea, tienes que buscar una forma de desensibilizarlos, porque cuando se ponen de pie y caminan, se les duermen las piernas, se tienen que sentar. Entonces a esos pacientes que se lleven la rodilla al pecho, una primero, la otra después, las dos juntitas, los acuestan boca arriba con el balón suizo, que hagan flexión de cadera con asistencia, después en cuadripedia, que hagan posición maometana, después sentados, que toquen el piso, que sepan cómo manejar su condición. Tienes que empoderarlos para que sepan que cuando se le acalambran las piernas no está todo perdido, hay formas de modificarlo. Y mientras más se expongan a flexionar, no es que estemos cambiando el canal medular, pero estamos cambiando la sensibilidad del sistema nervioso. Y a esos pacientes igual hay que someterlos a un programa de caminata y de bicicleta. Tienen que hacer ejercicio aeróbico porque si estamos pensando en el modelo de discapacidad y dolor, tenemos 5 diferencias y dimensiones distintas. Estos pacientes tienen muchas veces comorbilidades, son pacientes adultos mayores, son pacientes desacondicionados, son pacientes que se benefician de ejercitar, han dejado de caminar porque les duelen las piernas. Entonces, en realidad, los puedes ayudar de diferentes formas en todos los dominios, no solamente en el dolor irradiado.
Así que en esos casos, Williams, ok, no le pongamos Williams, pero pongámosle ejercicio de dirección preferencial, como siguiendo la línea de los conceptos de que en flexión está todo bien, en extensión están muy sensibles, ¿ya? Así que, primera pregunta de tu paciente en la historia, ¿cuál es su historia con el ejercicio? No, nunca he hecho nada, nunca me ha gustado. Oh, y ahí es difícil. Ahí tenemos que ponernos extra creativos. Le muestra un kettlebell y nunca había visto uno en su vida. Bueno, puede haber visto una mancuerna por ahí, puede haber usado unos elásticos por ahí, que es muy amigable, lo mete en la cartera, lo mete en la mochila, asequible para todo el mundo, y le enseñas a hacer algún ejercicio que genere un cambio, no solo a nivel local, no solo a nivel de la espalda, a nivel regional, en la extremidad inferior, y a nivel global, en su condición física. Ejercicio aeróbico, beneficios cardiovasculares, baja de peso, muchas otras cosas. Eso es ver la foto general hoy día. ¿Qué me habrías respondido tú mismo, Romu, respecto a qué ejercicio, cómo eliges tú los ejercicios para tus pacientes? Bueno, en primer lugar veo el tema de las Sin preferencias. copiar. No, sí, es verdad, yo igual evalúo el tema de las preferencias. Por ejemplo, si un paciente me dice que le gusta andar en bicicleta y anda en bicicleta en la casa y le duele la espalda, le sigue doliendo, ¿para qué voy a subirlo de nuevo a la bicicleta? O sea, obviamente tengo que hacer otra cosa, independiente que yo sepa que subiéndolo al ciclo ergómetro va a tener probablemente analgesia endógena y eso también va a ayudar a controlar los síntomas. También veo el tema de la dirección preferencial, o sea, si el paciente trato de categorizarlo, o sea, si alivia sus síntomas en flexión, si lo alivia en extensión, si lo alivia con las inclinaciones laterales, y en el peor de los casos creo que han habido 2 o 3 pacientes que me han tocado que no alivia en ninguna posición. Y por lo general esos pacientes han sido pacientes que tienen una historia de vida compleja, son pacientes que tienen banderas amarillas, incluso algunos pacientes que se han hasta operado de hernia de columna, HNP, pero que siguen estando igual. Y tú te ponías a indagar y tienen una historia familiar, personal, bastante compleja. Esos pacientes, algunos se le han corrido, o sea, se le han caído las lágrimas, he tenido que derivarlo a salud mental, nuevamente a médico y también trabajar a distancia. O sea, yo igual le digo a los pacientes, mire, bueno, ustedes como piense que un deportista cuando se lesiona tiene todas las otras partes buenas del cuerpo para entrenar. Entonces, trabajar a distancia, pues, ejercicios con las extremidades inferiores, extremidades superiores. Y también le explico un poquito el tema del dolor y ahí la educación más que nada va por el lado de eh, que el dolor, ¿cierto? Es un sistema de alarma, que es infalible, que no es infalible y que a veces hace predicción. Entonces, algunos logran entender bien ese mensaje y se exponen, siguen las recomendaciones de GEP para la casa y la verdad hay otros que no. Pues me ha tocado pacientes que, claro, pues desertan, no le interesa el tema del ejercicio, ven que no les ayuda y ahí tampoco tengo los medios. Ya la silencié ya. Ya, bueno. Eh, y eso, me distraje al final. No sé qué opináis. Eso es lo que pasa cuando se abre el micrófono. Yo en mis cursos baneo nomás. No, mentira. Bueno, la verdad es que lo que está diciendo es muy importante porque en estricto rigor muchos de los pacientes, muchos de nosotros tenemos de alguna forma algún tipo de bandera amarilla, pero más bien, más como que catalogarlo como algo normal. Bueno, en algunas personas esa parte del puzzle es más grande y tenemos que saber diferenciar cuando los factores cognitivos emocionales están jugando un rol y yo se lo hago ver a las personas de tal forma que me siento con ellos, escribo en una hojita y les digo, mire, con lo biológico, muchas veces estamos hablando de lo que pasa anatómicamente hablando, mecánicamente, con la inflamación, con el dolor. Esas cosas van a cambiar y deben cambiar a través del ejercicio, a través de las cosas que yo también puedo hacer para poder guiarlo en este proceso. Pero a veces lo que creemos, o a veces lo que pensamos, o a veces incluso lo que hemos escuchado, lo que nos han informado, juega un rol en cómo nos sentimos. Por eso el síntoma puede ser una montaña rusa, podemos tener días buenos y días malos y tenemos que hacer comparaciones de resultados que vayan más allá del síntoma, no solamente evaluamos el dolor. En esos casos igual es bueno que la audiencia sepa que hay que usar alguna herramienta de screening, por lo menos una pregunta para saber si tu paciente tiene o no depresión mayor, por ejemplo, y para eso es usar el screening de Arroll,
que son 2 preguntillas que te demora 30 segundos en hacer o que hasta la podrías hacer en el mesón de recepción a través de una encuesta. Eso Arroll es un screening para depresión. Los que no lo conocen, lo pueden buscar, se lo estoy escribiendo ahí. El autor se llama Arroll, apellido. Screening for Depression es una herramienta sumamente sensible. Significa que si tu paciente te contesta que no a las 2 preguntas del cuestionario, no tiene depresión. Si tu paciente reconoce que se siente cabizbajo, si tu paciente reconoce que ha perdido el interés en hacer cosas que le gustan, entonces la sospecha crece y sería bueno que lo examine un psicoterapeuta también. ¿Ya? Sí, de hecho, también eso es como parecido al PHQ, si no me equivoco, el 2, el 4 y el 9 que evalúan el PH2, evalúa depresión, el 4 ansiedad y depresión y el 9 son 9 preguntas que es para detectar si tu paciente tiene síntomas o signos de depresión mayor. Que eso es Así considerado es, una bandera naranja, según Tamar Pincus. ¿Te acordás cuando fuimos al así curso de es. Tamar? Para los psicólogos, las banderas naranjas son la depresión mayor, otros trastornos mentales incluso. Esos son cuestionarios que se llaman PHQ-2 o PHQ-9, para la Mm. audiencia que no los conoce quizá. Bueno, leyendo lo que comenta Jaime y los demás participantes, también tiene razón. Toda la evidencia dice que todo el extremo es malo. Bueno, el ser un evidenciólogo en realidad es como algo que está mal interpretado el día de hoy. Siempre los que trabajamos pensando en leer las mejores actualizaciones y recomendaciones de expertos, tenemos que tener en cuenta que el N siempre es igual a 1. Así que la idea es dar un cuidado al paciente que valga la pena, no decir lo que dice el paper recién salido, no hacer lo que dice la evidencia del día anterior, eso no tiene ningún sentido. Yo utilizo la terapia manual hasta el día de hoy, pero la forma en la que lo utilizo es diferente. El discurso que sale de mi boca es diferente y estoy preocupado de la persona y estoy entregando un lenguaje diferente, pensando, por ejemplo, en tratar a un paciente de forma top-down, entendiendo que la comunicación es extremadamente relevante. Le voy a hacer una movilización en la espalda, quiero trabajar en esta zona, quiero saber si cambia su queja. Y yo lo someto a la posición de cúbito prono, identifico la zona sensible, exista o no un problema facetario, no tengo la menor idea, porque la verdad de las cosas es que no lo sabemos, aunque hay algunas reglas para poder pensar en ello. Pero si la queja es unilateral, si es casi que a punta de dedo y con los UPA se le reproduce, y le duele la extensión, le duele la rotación, la flexión se alivia, todos podríamos decir, oye, esto está, entre comillas, pasado a síndrome facetario. Bueno, y si es así, los síndromes facetarios son autorresolutivos, se te recuperan solos, no hace falta que hagas mucho para ello, el tiempo te va a ayudar también, pero sí podrías considerar la modificación sintomática con las manos. Entonces, puedes someter al paciente oscilatoriamente a una movilización y le vas preguntando, ¿cuál es su sensación? ¿Es capaz de distinguir esta presión en el lado izquierdo versus esta presión? ¡Ay! Ahí me duele. Bueno, entonces vamos a dar un estímulo diferente, mecánico. Avíseme si va cambiando la respuesta. Hay muchas probabilidades ahí. Una posibilidad es que el paciente diga, me duele, me duele, me duele, y no cambia nada. ¿Ok? No es un paciente que tenga una alta adaptabilidad al dolor. La otra posibilidad, empieza a presionar y te dice, me duele, pero como que me gusta. Ahí tienes que tener cuidado. No, mentira. Ese puede ser un paciente que tiene una alta adaptabilidad al dolor, no es un paciente masoquista, pero es un paciente en el que la intervención manual le está generando algún grado de modulación endógena. Sabemos que la terapia manual, por lo que viene postulando Joel Bayalowski del año 2009 del grupo de Florida en investigación, eso está universalmente sabido hoy en día, hasta por la IFOM-PT. Los efectos son a nivel local, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel de la médula espinal y a nivel del cerebro, que es donde más potente es el circuito modulador del dolor, a través de la analgesia endógena. No tenemos idea si el paciente que está enfrente va a ser capaz o candidato para eso. Tenemos que probarlo. Así que yo muchas veces estoy testeando con las manos para saber qué pasa. Y si todo le duele, ok, hands off. Pero si colocar en las manos, el paciente me dice que tiene seguridad, que su síntoma cambió, bueno, entonces le hago Mulligan, le hago algún tipo de Mackenzie con sobrepresión manual, o le hago alguna técnica de Maitland oscilatorio. Hay diferentes herramientas para eso. Para eso sirve la técnica manual hoy día. El discurso es distinto. Y en ese sentido los invitaría a leer un poco más de lo que promueve Peter O'Sullivan y la escuela de la Universidad de Curtin, en Australia. Sí, yo igual quería mencionar algo. Bueno, la evaluación a veces también puede significar un tratamiento. Yo también ocupo el tema de, ahí lo mencionaban, el tema del signo comparable. Es importante también cuando evaluamos hacerle ver al paciente que a lo mejor la evaluación lo puede dejar un poco más sensible
pero también puede provocar alivio. O sea, tenemos esos dos casos o definitivamente que no cambie. O sea, tenemos esas tres situaciones. Siguiendo con el tema de la evaluación, hay algo que siempre me causa un poquito de duda y me gustaría preguntártelo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al momento de establecer diagnóstico kinésico? Porque si bien el diagnóstico de dolor lumbar, raquiestenosis, HNP, dolor sacroiliaco, la verdad son diagnósticos médicos. ¿Qué tan relevante podría ser el diagnóstico kinésico en el manejo de pacientes con dolor lumbar? ¿Tú cómo lo haces? ¿Qué ocupa? ¿Ocupáis la CIF? Yo todo lo que realizo tiene que ver con la CIF, pero muchas veces tengo que entender que es importantísimo saber de diagnósticos médicos y si llegásemos a migrar a ser profesionales de acceso directo, tendremos de alguna forma que hacer una especie de upgrade de nivelación en screening médico también, de los diferentes sistemas y de las diferentes patologías que los médicos diagnostican. Porque si los pacientes acuden a nosotros de primera consulta, muchas veces quieren escuchar un diagnóstico. Tenemos que ser capaces de diferenciarlo, los que se pueden diferenciar. Pero yo muchas veces en mis fichas, para que tengas como una idea general, Romo, coloco el diagnóstico médico o la sospecha, pero en la descripción a mí me interesa 100% la CIF. No me interesa realmente describir un párrafo, porque eso es un consenso de Latinoamérica, lo hizo la CLAFC, y en realidad yo hice un curso de CIF. En Chile tienen que haber menos de 100 kinesiólogos que han hecho cursos de CIF. Formalmente, yo hice uno que era medio informal, pero me lo enseñó uno de los participantes de los cursos formales. Y la codificación es realmente un parto, es extremadamente difícil. Los que trabajan en gestión tienen que saber hasta codificar para realmente generar bases metodológicas y estadísticas y análisis finalmente. Pero a mí lo que me interesa en la CIF es diferenciar cuáles son los aspectos corporales o funcionales que están involucrados, qué problemas hay relacionados a la estructura y a la función, qué problemas hay relacionados a las limitaciones del paciente y finalmente a las restricciones. No toda la gente que tiene dolor tiene una limitación. Hay veces casos de pacientes que les duele algo pero siguen haciendo su vida normal. Entonces, en esos casos, trato de identificar cuáles son las deficiencias, cuáles son las limitaciones, y eso muchas veces está descrito en mi ficha clínica, pero no hago un párrafo formalmente, que es lo que se les enseña a los estudiantes de pregrado, para que sepan que muchas veces es una forma de resumir todos los pasos de la evaluación. Paciente de tanta edad, consulta por dolor lumbar, de características de predominio nociceptivo, se acentúa haciendo esto y esto, y en este momento está afectando su vida para hacer estas cosas, y particularmente en el jugar con su hija y en su trabajo. Tiene que ser algo bastante conciso y concreto que pueda resumir la historia del paciente. Pero eso fundamentalmente sirve para formular después los objetivos, y hoy día el objetivo general más que nunca sabemos que no es una receta de cocina, sino que se relaciona necesariamente a la meta del paciente. A mí lo que el paciente me responde cuando yo le pregunto por la meta, generalmente ese va a ser mi objetivo general. Cuando solamente se está centrando en el dolor, trato de hacerlo ver un poco más allá. Y trato de preguntarle, ¿hay alguna cosa significativa en su vida que quiera recuperar y que no esté haciendo? Y me dicen, sí, quiero tejer, quiero volver a coser y cocinar. Bueno, entonces tenemos que buscar herramientas. Por una parte para mover el dolor, pero por otra parte para recuperar su vida. Porque el dolor es normal en ciertas situaciones. Y cuando es agudo, es protector. Cuando me llegan pacientes postoperados, yo me dedico muchas veces a conversar con los pacientes para, entre comillas, normalizar el comportamiento de síntomas que tienen. Si tengo un paciente postoperado de columna de 2 semanas de evolución, yo esperaría que haya una respuesta proporcional cuando le toco la espalda cerca de la cicatriz. Imagínate, Romo, toco y el paciente salta y salto yo. ¿Qué le estoy transmitiendo al paciente? Que hasta yo le tengo miedo al dolor. Eso no puede ser. Tengo que explicarle que es normal y tengo que tener la firmeza y las manos calentitas y diestras para poder ser capaz de discriminar y explicar lo que estoy buscando. Y esas son cosas que han ido cambiando y con el paso de los años también empezamos a perfeccionar, porque antiguamente cuando le pedíamos al paciente que haga flexión, tiene dolor irradiado y salta, el kinesiólogo empezaba a transpirar. ¿Qué le estás entregando a tu paciente si fuera así? Si tú le tienes miedo al síntoma. Entonces ahora la comunicación es lo que juega un rol fundamental, pero yo les diría que básicamente en términos de gestión o de ficha, el diagnóstico kinésico es fundamental también, porque el diagnóstico médico puede ser igual para 100 pacientes, pero cada uno de ellos va a tener un problema en su vida diferente. Sí, de hecho, yo por lo menos en la práctica clínica igual pues hago eso. Primero le pregunto cuál es el objetivo personal de tratamiento antes de plantear el objetivo general, y hay que aterrizarlo en muchas ocasiones. A veces igual uno sabe que hay pacientes que probablemente el tiempo que van a estar en terapia con uno no va a haber un alivio por completo de los síntomas, y hay pacientes que efectivamente se concentran más en eso que en la funcionalidad.
Por ejemplo, siento que me ha dado harta ayuda el tema de utilizar como escalas, como la escala funcional específica del paciente, que la verdad, de ahí tú podés sacar al tiro cuáles son las actividades que quieres mejorar en tu paciente o que quiera lograr. A diferencia de utilizar a veces un cuestionario como el Owestry o el Roland Morris, que la verdad te dan preguntas que son poco flexibles y que a veces hay actividades que el paciente ni siquiera realiza. Por ejemplo, hay una pregunta en el Roland Morris por el tema de la actividad sexual. Y me ha pasado que hay personas que son viudas, no tienen pareja o son adultos mayores, entonces como que no se contextualiza mucho en ese caso y no saben qué responder. Ahora me gustaría preguntarte sobre el tema del pronóstico. Yo creo que eso igual lo mencionaste en la presentación. Pues, o sea, los pronósticos, cómo establecer un pronóstico en personas con dolor lumbar. ¿Qué tomas en cuenta? ¿Y cómo le das esa información al paciente? Bueno, para los que se están uniendo, también les voy a mostrar la diapositiva de nuevo para que así lo podamos ver más claramente todavía, no solo lo que voy a decir, sino que también lo puedan Pero ver. no de 20 Pero minutos. No, tranquilo, tranquilo. Pero reforzando lo que estabas comentando antes de la escala de evaluación funcional, eso es extremadamente importante porque podemos pensar en nuestro pasado, en nuestra formación de pregrado, y pareciera que los 5 años de carrera estuvimos destinados a enfocarnos en una cosa que indica la CIF, que son los aspectos corporales, las deficiencias o deterioros estructurales y funcionales. Todo el tiempo lo gastamos en eso, en saber qué es lo que es un desgarro, en saber cómo duele el desgarro, en saber cómo se prueba el ligamento, todo tiene que ver con la estructura y con los tejidos. Chávez. Y después, si pensamos en... No me silencias a mí, po. Ahí sí. Si pensamos en las otras dimensiones, los otros aspectos, está la actividad y está la participación. Y esa información la obtenemos justamente o con las encuestas de resultados o también a través de la entrevista y, por ejemplo, con el uso de escalas como la que plantea Romo, y los que no conocen, se escribe PSFS, se le pregunta al paciente abiertamente en qué se ha visto limitado en su vida hoy en día. El paciente tiene la libertad de elegir. No le dirijan la palabra, no le dirijan la pregunta, no le digan, ¿le está costando, por ejemplo, caminar? ¿Le está costando, por ejemplo, hacer esto? No, pregúntale, ¿qué le está costando en su vida? Y cállate, aprende a callarte. Si te seca la boca cuando llegas a la casa y tienes que tomar agua, estás hablando demasiado. Me pasa bastante seguido. Pero le puedes poner un puntaje de 0 a 10. 0 incapacidad, 10 totalmente normal. Entonces hoy día le preguntó a la paciente, ¿qué quiere recuperar en su vida? Jugar con mi hija. Le puse un puntaje. Caminar, sentarme. Le puse un puntaje. Hacer deporte, 0, incapaz. 2 años sin hacer actividad física porque se ha sometido a diferentes intervenciones. Entonces en eso nos tendríamos que enfocar, que es mucho más importante que tenga una cirugía, que tenga un daño o una diferencia anatómica. ¿Ya? Como bien dice Aníbal ahí, tener en cuenta también los SINS y tener en cuenta el GROC, ser capaz de comparar y no solamente quedarse cuando el paciente llega a decirle, ¿cómo está su dolor hoy día? El dolor es una cosa, pregúntale cómo se siente, pregúntale qué cuenta de bueno, preocúpate de la persona, esa es la idea de ser empático, de ponerte los zapatos del otro. Y lo que dice ahí Aníbal con el GROC es una forma de hacer comparación de resultados en la que sesión a sesión puedes medir el efecto de la intervención que has hecho y de otras cosas también. Es bastante inespecífico, es bastante fluctuante temporalmente también, pero por lo menos evalúas la sensación que tiene el paciente. Le hiciste una técnica manual, le hiciste algunos ejercicios y un plan, y al día siguiente le pregunta del 0 al más 7 y del 0 al menos 7 que te marque dónde estamos hoy día. Por lo menos te sirve para explorar cómo se siente. ¿Ya? Y ahora sí, contestando a tu preguntilla, voy a abrir la presentación de nuevo para hablar del pronóstico un poquitito. Y se está abriendo esta cuestión, pero vamos a ver. Esto que estoy exponiendo, bueno, yo lo toco generalmente en los cursos que estoy haciendo de dolor lumbar y otras cosas, pero lo pueden obtener y leer perfectamente de guías clínicas, aunque la guía clínica del apta dolor lumbar es 2012, no es muy renovada, pero en ese entonces ya tenía mensajes bien contundentes de que los kinesiólogos en las personas con dolor de espalda no tienen que indicar reposo por ningún motivo y no tienen que proveer educación biomédica por ningún motivo. El 2012 en Estados Unidos, y aquí recién la gente está entendiendo eso. Harto lejos estamos, bastantes años detrás, pero por lo menos hemos abierto los ojos y nos tenemos que enfocar en la solución, no en lo que ya pasó. Así que ahora les voy a compartir lo que aparece aquí. Y esto está extraído de la revista Lancet. Esos artículos se los vamos a compartir después. Son 3 tomos
Y los autores son de renombre, hay metidos ahí psicólogos, doctores, kinesiólogos, incluso quiroprácticos, que son investigadores, y de los países en Europa que involucran Dinamarca, el Reino Unido, Holanda. Yo lo que trato de hacer es buscar siempre lo que pasa en Australia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Reino Unido. Así que no se queden solamente con la visión de un autor. Si bien leer a un autor y ser fanático de un autor es bueno, tienes que ser capaz de contrastarlo con alguien más también. Aquí aparecen los factores que determinan el pronóstico. Si tú tienes un paciente fumador, deprimido y con dolor intenso y radiado en la pierna, evidentemente vas a tener que comunicar distintas cosas al paciente que tiene un dolor lumbar agudo, mecánico y no tiene ningún factor de riesgo psicosocial. Ese paciente sin ningún factor de riesgo psicosocial hoy día en el Reino Unido le hacen el Start Back Tool, que es una encuesta para el dolor inespecífico de espalda, y si arroja un puntaje bajo, le dice: usted váyase para la casita, póngase calorcito, manténgase tan activo como pueda y venga la próxima semana. Eso es. Y aquí en Chile, ¿cuántos de ustedes han hecho eso? Voy a poner aquí las caritas de la gente. Yo ocupaba el A ver Starbucks qué- Screening Tool. A ver. Bien me parece Sí, entonces. Bien ahí. pero igual de repente como que la categorización no se correlaciona tanto con lo que uno es, o sea, hay que usarlo con Bueno, mesura. porque estás evaluando lo que el Mm, paciente cree, lo que el paciente piensa, no te está hablando de los hallazgos de examinación mm. física necesariamente, pero por eso es bueno contrastar siempre un outcome measure con la examinación clínica. El outcome measure es la encuesta, lo que el paciente piensa, lo que cree, está influenciado por el dolor, si le duele, te contesta puras calamidades, después lo examina y te das cuenta que es capaz de hacer cosas. A mí me ha pasado más de una oportunidad que tengo pacientes con un diagnóstico médico de lumbago, 10 sesiones de kine, los evalúo, no les reproduzco el síntoma. Y yo les digo: usted en este momento podría inclusive preocuparse de trabajar en el que actualmente es sedentario, podríamos hacer un programa de acondicionamiento físico, pero actualmente no necesita terapia física si es que cumple las indicaciones que le voy a indicar. Y a veces los pacientes terminan hasta reembolsando 5 sesiones de vuelta, porque en un par de visitas se dan cuenta que están bien. Y a veces estamos lamentablemente condenados a un sistema en el que los doctores indican sí o sí 10 sesiones, sí o sí 12 sesiones. El paciente cree que eso tiene que ser en 10 días seguidos. En algunos sistemas de salud se hace necesariamente en 10 días de corrido, porque de esa forma es como le pagan al kinesiólogo y entonces somos parte del problema y el sistema de salud tiene que cambiar. Pero, para los que no conocen el Start Back Tool, hay una versión que está en español, no está todavía validado en nuestro país, pero es bastante interesante el cómo funciona y si estás trabajando con pacientes y no estás investigando, bueno, entonces por lo menos preocúpate, el N es igual a 1. Mira qué pasa con usar esas herramientas con tu paciente también, ¿ya? En cuanto al pronóstico, trata de pesquisar estas cosas que son las que indican un peor pronóstico en las etapas iniciales en la evaluación. Si es un paciente con un alto índice de masa corporal, si es un paciente sedentario, si es un paciente que es fumador. Esas son cosas que abordan los kinesiólogos en las comorbilidades a través de intervenciones globales. El tener dolor de espalda intenso, el tener dolor irradiado de pierna, quizás lo vamos a abordar con intervenciones locales, con ejercicio específico, con tracción. Quizás el paciente que tiene dolor irradiado también va a encontrar un beneficio si es dolor neuropático con los fármacos para el dolor neuropático también. Esas cosas podrían de todas formas ayudar en el proceso, pero no es ningún misterio que tienes un paciente con dolor neuropático, el pronóstico va a ser diferente al que tiene un dolor nociceptivo. Establecer plazos es extremadamente difícil. Cuando ha habido un trauma, cuando es una lesión, es fácil. Cuando es dolor lumbar, no es nada fácil. Voy a contestar una cosa que estaba viendo por acá en todo caso. Voy a dejar de compartir, pero ya saben, ya pueden buscar el Lancet Low Back Pain Series. Eso está gratis. Son 3 volúmenes. Bueno, después Y igual lo lo que me vamos a preguntaron compartir era, por... ya, eh, por el mail que mandaste en la sí, invitación le podrías mandar por ahí. exactamente. Ya. Una persona me preguntó en los casos en los que detectamos banderas amarillas, ¿cómo lo comunicamos si es que tenemos en mente pensar que el paciente se beneficiaría de un abordaje de psicoterapia? La verdad es que muchas veces eso es algo que no necesariamente hacemos el día 1, sino que una vez que ya tenemos un lazo con el paciente, no hemos ganado su confianza y podemos conversar algunas otras cosas, yo ahí es cuando trato de hacerle un dibujito y me siento con ellos uno al lado del otro como una conversación de café y empiezo a rayar y escribo. Hoy día sabemos que la condición de salud de cada persona tiene diferentes factores que influyen en ella. Lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno siente es muy importante.
lo que además tiene que ver con el dolor, con la anatomía, con la biología, también es importante. Las comorbilidades, las enfermedades que las personas tienen, también juegan un rol. Y yo les empiezo a explicar a los pacientes de forma más sencilla y les digo, imagínense tengo un paciente con dolor de espalda que me viene con un diagnóstico y es joven, es deportista y lo único que quiere es volver a hacer deporte. No tiene ninguna enfermedad. Excelente panorama. Se va a recuperar en un santiamén. Imagínense que tengo el siguiente paciente, también con lumbago, el mismo diagnóstico médico, pero es una persona que tuvo una pérdida de un ser querido reciente, tiene depresión y tiene un dolor persistente, 3 años de evolución. Cuando hay un problema asociado a la psicología, a otra esfera dentro de la condición de salud, es importante buscar ayuda. El problema que tenemos detrás de esa indicación, que los pacientes muchas veces no van a buscar un abordaje multidisciplinario porque lamentablemente está supeditado a esto, a los factores socioeconómicos. El tratamiento psicológico es carísimo. Y el tratamiento psicológico en el sistema público, me imagino que muchos de ustedes han escuchado que se trata de farmacología y sería todo, y esos kinesiólogos aparentemente no tienen ni idea de cómo abordar a una persona con dolor, pero no podemos generalizar. Siempre puede haber excepciones a la regla, como Andrés y Romualdo, que trabajan en atención primaria, y me imagino que si tuviera pacientes de ellos serían buenos los comentarios. Los que uno escucha aquí en Santiago no son buenos. Atención primaria, máquina para la casa, agente físico para la casa, fármaco para la casa. En definitiva, mejor quédate en la casa. Esperar y ver. Historia natural. Wait and see. Así que yo muchas veces cuando le he dicho a los pacientes, si se ponen un poco aprensivos y han tenido experiencias previas fallidas con psicólogos, ok, va a tener que poner aquí la capa superhéroe y tratar de meterme yo, sin duda alguna, en la esfera cognitivo-emocional y sentarme a conversar con el paciente. Ideal sería que todos supiéramos hacer terapia cognitiva conductual. Yo no tengo la claridad de cómo se hace eso todavía, se estudia por lo menos 2 años, pero sí entiendo cómo la educación en neurociencias del dolor puede cambiar las creencias de las personas. Y en ese sentido, sí tengo la suerte de haber estudiado un largo proceso ese concepto, y las personas que sufren de catastrofización, las personas que sufren de evitación, esas cosas pueden cambiar con la educación. La depresión y algunas otras cosas que se relacionan más a lo cognitivo, a lo afectivo, son más difíciles de cambiar con la educación de dolor. ¿Ya? Pero a tu paciente tienes que reasegurarle muchas veces de 2 puntos de vista. La reassurance tiene que ser no solamente afectiva, no solamente tienes que ser empático y estar del lado del paciente, también tiene que ser cognitiva, tienes que demostrarle con datos concretos, ojalá con hechos, ojalá con una prueba en la clínica, moviéndose, que las cosas van a estar bien. ¿Ya? Eso no es fácil de hacer. Oye, Nico, What? de hecho, justo mencionaste una palabra clave, educación en dolor. Todos los pacientes necesitan educación en dolor y para ti la educación, ¿qué es lo que es? ¿Una intervención, un proceso o ambas? Yo diría que ambas, pero es una intervención hoy día e incluso en Estados Unidos lo están casi que codificando, así como aquí cuando llenas una ficha y colocas que se aplicó a agente físico y terapia manual y ejercicio. En Estados Unidos puedes colocar, se aplicó PNE y en la historia y en la metáfora y el foco de atención fue este y este. Así que en estricto rigor se puede considerar una intervención. Yo siempre la analogía que utilizo es que, bueno, una vez que ya hablaste del paciente y tienes claro cuáles son sus deficiencias, ya sabes ya que tiene una diferencia en la movilidad, ¿qué haces para eso? Intervenciones manuales, ejercicio de diferentes maneras, stretching, manejo de tejidos blandos, muchas formas de ayudar a que vuelva a moverse. Si tienes un paciente que tiene dolor intenso, entonces te preocupas de la modulación del dolor. Si tienes un paciente que tiene una tendinopatía, te preocupas de la tolerancia a la carga y lo empiezas a cargar de forma gradual. Pero si tienes un paciente que tiene problemas en la cognición, en lo que cree que le pasa, en lo que entiende que le pasa, en lo que le dijeron que le pasa, no hay una técnica manual y un ejercicio que te ayuda a eso. Tienes que explicar. Y para eso tenemos que ser nosotros mejores comunicadores y estamos muy, muy bien parados para eso, pero hay que entrenarlo. Porque no es infrecuente que el paciente le pregunte al kinesiólogo algo y el kinesiólogo no tenga idea. El paciente le dice, ¿por qué tengo que hacer esto? Y después le dice, ¿cuántas repeticiones tenía que hacer? ¿Cuántas hizo la última vez? El paciente no te va a creer nada si tienes ese problema y tienes que practicarlo. Porque si quieres que se gane tu confianza en el fondo y finalmente que se establezca la alianza terapéutica, tienes que ser convincente. Y por ahí alguien mencionó que tenemos que aprender a ser más vendedores. Y es verdad, lamentablemente es así. La experiencia te va a jugar a favor. Cuando tienes más años trabajando y te mandan pacientes, ya tienes ese respaldo en teoría.
entonces úsalo como corresponde y no que no sea para hablar estupideces, po. Mm. Eh, ¿Puedo decir algo? dale. Ya, es que, bueno, por lo mismo, bueno, el otro día tuvimos la charla con el Iván del Value Care, de la práctica basada en el valor, que justamente involucra lo que es la práctica basada en la evidencia, sumado a toda esta corriente nueva de atender mejor a la persona, disminuir los costos y ser más efectivos. Entonces debiéramos empezar a adoptar ese modelo para empezar a optimizar más lo que la persona necesita. Así que es una cosa que, de hecho, el post de hoy día de Paint the Code, que lo hice yo, iba dirigido al Value Care, ya para que lo revisen después. Sí, porque algunos piensan, así como alguien comentó, que, no sé, quizás algunos kinesiólogos piensan que yo soy un evidencista, un evidenciólogo. Claro, Yo no he publicado nada, no he descubierto nada, aún. No exacto. has descubierto la pólvora. Pero, pero tengo más o menos claro para dónde va la terapia física y tengo la suerte que yo creo que una de las cosas que más me ha podido diferenciar es el acceso al conocimiento, porque tengo la facultad de leer más en el inglés que muchos de los otros Claro. colegas. Yo creo que eso es una ventaja radical. Pero hoy día la inquietud en realidad tiene que nacer de cada uno y tenemos herramientas como Physio Network, que tienen volumen en español, tenemos herramientas como Trust Me Education, que tienen muchas charlas subtituladas al español, así que la verdad es que ya no hay excusas. Y aparte está Paint the Code igual, así que pueden leer. Encima tienen Paint Decoded que les hacen unas revisiones y las ponen en YouTube y les hablan de los artículos, le hacen infografía. A veces están sometidas a los propios sesgos de los miembros de Paint Decoded, pero digamos que son menos. Oye, para ir cerrando y pasando a la tanda de preguntas del público, porque veo que hay hartos comentarios. ¿Qué crees que nos deparará el futuro en cuanto al manejo del dolor lumbar? ¿Qué debemos abandonar finalmente y qué debemos incluir de ahora en adelante para el tratamiento de las personas con dolor lumbar? ¿Qué debemos abandonar? Uy, debemos abandonar las terapias mecanicistas que no tengan ningún sustento en la ciencia. Así como se han evolucionado los tratamientos, por ejemplo, imagínense lo potente que es la FDA en Estados Unidos, en Norteamérica, que se preocupan de alguna manera de ciertamente investigar cuáles son los fármacos que sirven y los que no, chao, para la casa. En terapia física tiene que pasar exactamente lo mismo. Las cosas que no sirven no se tienen que reembolsar. Las cosas que no sirven no las tiene que indicar el traumatólogo. Si hoy día se sabe que el TENS y el calor son terapias adjuntas, no son prioritarias, entonces le tiene que restar importancia. Y de cierta manera, de aquí a unos años más, tendríamos que ver una oportunidad nosotros de acercarnos más a una de las personas, de entender que estamos mejor posicionados que muchos otros profesionales de la salud para intervenir no solamente en el dominio nociceptivo, no solamente en lo que les duele, sino que incluso en sus vidas, sino que incluso en la esfera cognitivo-emocional, en las enfermedades concomitantes que tienen, porque cuando yo le digo al paciente con dolor de rodilla, que yo lo puedo ayudar probablemente en el síntoma, pero a través del ejercicio y de otras instrucciones, no solo en el síntoma lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar en la baja de peso, en las comorbilidades, el ejercicio le va a generar beneficios a múltiples niveles, a nivel no solamente local, sino que también global. Y esa es la clave hoy día. Yo me siento con el paciente al lado, no desde arriba abajo, sino que entablando una relación horizontal. Y a veces basta solamente, colegas, con tocar en la espalda del paciente, mirarlo a los ojos y decirle, yo estoy de su lado, yo quiero ayudarlo. Súper. ¿Qué cosa abandonar? Por ahí pusieron ultrasonido. El silencio otorga. Va, perdón. Por ahí pusieron qué cosa abandonar. Ultrasonido, jajaja. Taping. Bueno, el ultrasonido, si lees un ensayo clínico que se realizó en Estados Unidos, utilizaron el placebo a favor del experimento y habían diferentes grupos en un ensayo clínico aleatorizado. Y en un grupo, que fue el grupo en el que utilizaron el placebo maximizado, la instrucción era, se ha demostrado que el ultrasonido, bueno, les voy a decir los tres grupos para que lo tengan claro los que no lo han leído, pero lo pueden leer después. Uno de ellos le decían, se ha demostrado que el gel del ultrasonido es para conducir las ondas sonoras y el estímulo puede generar alivio del dolor. Y se lo aplican, fin del tema. Segundo grupo, vamos a aplicar el ultrasonido no 8, que es como demuestra alguna diferencia en los síntomas, y el gel es para conducir la onda sonora. Fin del tema. Tercer grupo, vamos a aplicar el ultrasonido en sentido horario, ya que la investigación reciente concluye que de esa manera es como más alivio genera. ¿Qué creen que respondió mejor? No significa que no sirva, pero muchas de las cosas que están cuestionadas se les podría atribuir un efecto por el efecto placebo en realidad, no por lo que realmente hacen las intervenciones. Exactamente, eso es lo que llamamos
el uso de factores contextuales y el efecto contextual, ¿cierto? Que se vendría a ser el placebo. Nico, bueno, para ir cerrando el tema de las preguntas, vamos a pasar, me refiero a las preguntas que estoy haciendo yo, para pasar a las del público. Ya son las 9. Oye, sí, oye, córtala, pues deja a la gente No, participar. sí, sí. De hecho, hay hartas preguntas que se quedaron fuera. Oye, promocionar al próximo invitado, está invitado por si acaso, el sexto ciclo de entrevistas que va a ser el viernes 24 a las 3 de la tarde, no se pudo en otro horario. Desde España, Rafael Torres Cueco, ¿cierto? Fisioterapeuta, doctor en neurociencia, licenciado en antropología, coautor de Explain Pain, más bien el traductor, ¿cierto? Pero también tiene 4 libros sobre evaluación y manipulación en columna cervical. Así que aprovechen porque lo vamos a lanzar y yo creo que se van a agotar los cupos de una. Compramos en la plataforma el Zoom para 500 personas, así que después le vamos a cobrar, ¿cierto? Para recuperar la plata. No, mentira. Así que aprovechen. Ya llevo contactando a Torres Cueco como hace 2 meses y por fin respondió. Oye, y lo otro, Sí, pensaba que era spam sí, seguramente. le- de hecho, Goicoechea me dio el WhatsApp de Torres Cueco y le escribí y no me pescó. Así que el último recurso fue el correo, me dio un correo electrónico. Y promocionar también el curso de fibromialgia que vamos a lanzar con los chiquillos sobre actualización, así que para que estén revisando, ¿cierto? El afiche, las instrucciones. Es un curso de 16 horas, va a ser certificado, va a tener una evaluación y se va a hacer, ¿cierto? En 4 jornadas. No va a ser todo un día porque la verdad estar sentado todo el día al frente al computador es algo tedioso. Entonces veamos, Nico, en el chat las preguntas. Hay algunas que... Ya, bueno, yo fui contestando a Sí, varias cosas, pero hay varias personas que están preguntando respecto a la sensibilización eso central mismo. y hoy día es Espera nuestro un poquito, deber, que alguien decía que tiene horario laboral. Lo que pasa es que allá en España son las son las 9 de 9 de la la noche Sí, noche, pues. y Sí, Torres po. Cueco nos puso otro horario, pues, así que por eso tiene que ser a las 3 de la tarde de acá. sí, sí. Ya, Sí, nada que Yo le hacer, dije, lo se lamentamos. entendía. yo le dije, ¿qué posibilidad hay de hacerlo un sábado? Así como lo hicimos con Goicoechea, me dijo, no, la verdad que no, le complicaba. La fecha igual, porque en teoría primero era el 17 de julio, me dijo, no, me complica, ya el 24. Chuta, yo el 24 también tengo que trabajar, así que tenés que pedir permiso en la pega para poder estar para el live. Eh, sí, es 3 p.m., 3 3 p.m. p.m., Sí. ¿ya? De Chile. Así que agéndenlo, estén atentos ahí, manden el correo y probablemente lo vamos a hacer con un Google Forms y los vamos a inscribir. Siguen harta pega. Sí, Rafael Torres es un tremendo exponente, así que traten de estar ahí porque pueden buscar un par de charlas que tiene en YouTube, habla de sensibilización central, ha investigado muchas cosas y podríamos decir que el hombre más cercano hispanoparlante a David Butler. Así que cosas interesantes nos va a contar sin duda alguna. Sí, así que bueno, igual vamos a hacerlo más participativo porque vamos a pedirles que cuando se inscriban llenen el formulario y pongan una pregunta que quieran realizarle. Entonces vamos a hacer un compilado y entre todo el equipo vamos a armar la entrevista. Así que eso. Dale, Nico, te cedo la palabra. Ya, bueno, pensando en sensibilización central, hay varias personas que están pidiendo que profundicemos un poquito en eso. La verdad es que, bueno, este era un conversatorio, no es para que hagamos una cátedra de algún tópico en particular, pero como se relaciona muchas veces la sensibilización central a las personas con dolor de espalda persistente, es bueno dar algunas pistas de cómo poder identificarlos en la práctica. La sensibilización central básicamente te habla de una persona que es hipersensible y en clínica los puede identificar con algunas agrupaciones de hallazgo que no requieren de mucha batería de pruebas, la verdad de las cosas. Una de las cosas más importantes es que tienen dolor difuso referido, así que puede ser un paciente que a pesar de que tenga un diagnóstico de lumbago, tenga dolor en la espalda baja, en la región dorsal, en los muslos, en los glúteos, en diferentes regiones. Algo está pasando que el mapa del diagrama del dolor es diferente y por eso podría ser útil si es que trabaja con población de personas de dolor persistente o usa un diagrama del dolor. Eso es una cosa. La segunda cosa es que suele haber un comportamiento desproporcionado de agravantes y atenuantes. No es infrecuente, o más bien, es frecuente, que le vas a pedir que flexionen en el cuello y le duele la rodilla, que levante el brazo y le duele la espalda.
no significa que estén locos. Significa que algo está pasando con el sistema nervioso central que percibe todos esos estímulos como una potencial amenaza. Entonces el problema está en la hipersensibilidad del software, e incluso en los casos más dramáticos las personas pueden tener cambios en la discriminación, o sea, en la discriminación táctil por una parte cuando es persistente, pero sobre todo pueden tener alodinia y hiperalgesia secundaria. Entonces son personas que te comentan que a veces el roce de la sábana les duele, que la ropa no la soportan. Tú haces una exploración mecánica o física y empiezas a hacer presión en los procesos espinosos, los paravertebrales, todo lo que tocas le duele. Bueno, puedes fijarte bien en el dedo, quizás tienes un cuerito, una uña larga, puede ser tú el problema, pero en realidad lo más probable es que no seas tú el problema. Lo más probable es que sea el paciente que tiene un mapa muy amplio, inespecífico, y que en el fondo la transmisión de la información está involucrada en el problema y la médula espinaria, el cerebro también. Los centros superiores relacionados a la neuromatrix, el dolor, la amígdala, la ínsula, la corteza cingulada anterior, etcétera. ¿Ya? Hay formas en la clínica de discriminar eso y esas 3 pistas que entregué, dolor difuso generalizado, agravantes y atenuantes desproporcionados, y la última es la fuerte influencia de los factores psicosociales. De que sea fuerte, no estamos hablando de que yo piense simplemente que, aquí bandera amarilla. No, hazle una encuesta y arroja un puntaje y realmente trata de medir algo. Porque el paciente cuando está muy sensible, cuando tú empiezas a entablar una conversación con él o ella, ellos saben qué otra cosa les está pasando. Y si logras adentrarte un poquito más en esta relación de la alianza terapéutica, el paciente lo va a identificar y va a saber que tiene que hacer algo más en su vida, agregarle cosas valiosas a su vida que les gusten hacer para poder recuperarse. En esos pacientes que tienen dolor persistente, una prueba especial no va a ser muy útil. Una prueba funcional, un test de marcha, su capacidad física, las pruebas neurodinámicas también podrían ser útiles, pero no para diagnosticar un trastorno neurodinámico, para saber cuán sensibles están. La algometría de presión también podría ser útil porque le estás demostrando que tocarlo en todas partes le duele, sin embargo no hay un antecedente o una evidencia de alguna injuria. Entonces le demuestra de cierta forma que el problema está en el software, no necesariamente en el hardware. ¿Ya? Así que los que quieren un poquito más de eso, bueno, hay una charla de John Hicks que está subtitulada en español en YouTube. Pueden buscarla ahí fácilmente. Y también podrían pensar en leer a Adrian Lowe, a Emilio Puente Dura, a los libros de educación y neurociencias del dolor. Basta que googlees sensibilización central y aparecen miles de cosas, así que trata de referirte a un autor de renombre. No leas todo lo que aparece ahí, porque hay gente que cree que dolor crónico es sinónimo de sensibilización central y eso no es así. Más o menos 1/3 de personas con dolor crónico puede lograr el desarrollo de la sensibilización central. Hay pacientes cuyo diagnóstico es un hallmark de sensibilización central. O sea, si tienes un paciente que tiene fibromialgia en el diagnóstico, ese paciente debería tener sí o sí sensibilización central. Mientras que hay otros trastornos de dolor musculoesquelético que se caracterizan por migrar a esa condición. Y uno de ellos es el dolor de espalda crónico. Otro de ellos es el dolor de cuello asociado al latigazo. Otro de ellos es el dolor de hombro, el dolor de rodilla asociado a artrosis. Hay diferentes cosas en el área musculoesquelética que sabemos que ahora van migrando a esa condición. Así que si a tu paciente le duelen muchas cosas y no tiene mucho sentido para ti, mecánicamente hablando, entonces piensan que hay otra posibilidad y que es más importante aún la comunicación y tratarlo de arriba hacia abajo, con lo que estás diciendo, no solo con lo que estás haciendo. ¿Ya? Eso sería una forma de resumir la sensibilización central, pero lo que yo tenía pensado es hacer una especie de animación ahí como con fotos de cómo esto ocurre, porque finalmente hay personas en las que incluso las fibras A beta, la información táctil, termina por invadir la médula espinal y hacer conexiones con las fibras de alerta o de peligro. Las fibras A beta sinaptan en la médula espinal con las neuronas de amplio rango dinámico y finalmente así es como estos pacientes terminan por sentir que el tacto les duele. No están locos. Hay una explicación, solo que hemos sido lo suficientemente ignorantes para desconocerla muchos años. Andrés, ¿tiene una pregunta? Por supuesto. Lo que pasa es que, complementando un poco lo que dice el hijo, se ha visto de a poco, bueno, estudios bastante incipientes y emergentes. Bueno, yo creo que varios de acá conocen el concepto de inflamación crónica de bajo grado o metainflamación. Se ha visto que factores de estilo de vida, nutricionales, el estrés, deprivación del sueño,
muchos otros, pueden empezar a potenciar estos cambios que a la larga van a generar o pueden generar potencialmente neuroinflamación, y de ahí se desencadenaría todo el mecanismo que estaba explicando el Nico. Es bastante interesante analizar esto porque podemos empezar a encontrar enlaces bastante potentes en cuando, ¿cierto?, realizamos la entrevista clínica con las personas y le preguntamos justamente si hace actividad física, qué cosas se alimenta diariamente, si está sometido bajo estrés laboral, familiar, etcétera. Y ahí vamos integrando mucho mejor todo lo que es la evaluación. Y de esa forma podemos también generar lo que ya hace un tiempo estamos hablando varios, que es el cambio de comportamiento. Potenciar eso. Ya hace poco salió por ahí algunas preguntas en algunos grupos, ¿qué logramos hacer en 10 sesiones? Y es como, chuta, en realidad cambiamos los síntomas solamente y no ayudamos realmente a la persona, o si realizamos toda una potenciación de cambio para que luego, cuando termine con nosotros, la persona continúe por su cuenta y no regrese con nosotros. Ya, igual es un tema interesante analizar, hay varios estudios, ahí los podemos compartir. Yo tengo una charlita por ahí sobre el tema metabólico que va relacionado con eso, así que igual se las puedo facilitar si la necesitan. ¿Ya? Eso, me callo. Bueno, y sumando a un par de cosillas de lo que podemos hacer por las personas en 10 sesiones, hay grupos de colegas que todavía creen que en 10 sesiones es poco lo que pueden cambiar y que tienen que informarle eso al paciente que le duele el hombro, y lamentablemente en la examinación se dedican a encontrarle problemas, encontrarle deficiencia, a decretar que el problema nace en un hueso ilíaco, en la mordida, en la TM, en cosas que están totalmente desactualizadas y que lamentablemente solo significan costo para el En la posición de paciente, la lengua. tiempo para el paciente, la posición de la lengua, una vértebra rotada, cosas que no tienen ningún sustento en la literatura. No estoy diciendo por eso que la terapia manual no sirva, pero la forma en la que la estamos comunicando tiene que cambiar, porque a esas personas no es nada raro que los pacientes que atienden estos colegas tienen un estrato socioeconómico alto. Claro, los pueden hacer depender, los pueden tratar ellos y los refieren al psicólogo y los refieren al odontólogo y creen que ese trabajo multidisciplinario es la raja, pero en realidad es como la raja, que es otra cosa. Está bien, Angeli. Que lo pases Que lo pasen muy bien, te están diciendo. Eh, Oye, otra cosa que vi, varias preguntas en el chat. Están preguntando dónde leer sobre reglas de predicción clínica. Yo les diría que hasta pueden buscar en Fisiopedia, pero en Fisiopedia van a aparecer las referencias bibliográficas de cuáles son los autores que han investigado la regla de predicción. Por ejemplo, la regla de predicción clínica de radiculopatía cervical es de Robert Weiner, es del grupo de Estados Unidos, bastante conocido, del año 2003. Basta con que coloques CPR, Clinical Prediction Rule, en Google, CPR para, y ahí coloca la patología en cuestión. Y hasta hay una, bueno, de hecho, si mal no recuerdo, hay un colega norteamericano que se llama John Snyder, que tiene una página que es para DPT. como uso de herramientas de clínicos, y tiene como un recuento de reglas de predicción, pero inclusive aparecen en los fisiotutors, aparecen en Fisiopedia, que es como la Wikipedia del kinesiólogo, pero no te quedes solo con eso, lee la información complementaria. La regla de estenosis es de Chad Cook, la regla de, por ejemplo, bueno, es que hay otras reglas de predicción que son hasta de medicina, para diagnosticar enfermedades incluso, así que ojo que busques las cosas que tienen que ver con kinesiología, si es que te interesa eso, obviamente. Hay para TBP, sospecha, hay algoritmos para quien necesita una imagen, una radiografía, una resonancia, cosas así. Hay hartas cosas que son extremadamente útiles y que deberíamos nosotros aprender incluso en el pregrado, pero todavía no lo hacemos, exceptuando a los que han sido formados por un profesor que le interesa transmitirle esto a sus alumnos. ¿Sí o no? Grande Jorge, está por ahí también Sebastián, está Lucho Pato. Grande Claudio Olmos. Son pocos los que en pregrado aprenden estas cosas, pero la verdad de las cosas es que yo no tuve la suerte de aprenderla en pregrado porque nunca nadie me la enseñó. Entonces en pregrado me dedicaba justamente a identificar dónde estaba la hipomovilidad, y la verdad es que yo tocaba con las manos y miraba para arriba y cerraba los ojos y pensaba qué cresta estoy haciendo, no entiendo nada. Tenía pacientes con lateral shift, sabía para qué lado estaban inclinados, les sacaba una foto. Vamos, este es mi desafío, me llegó chueco, me enseñaron cómo enderezarlo, vamos que se puede. Y vamos haciendo la técnica de receta de cocina. No sabía cuántos segundos, no sabía cuánta presión, no sabía si era suficiente. Primeros meses de recién trabajando en la clínica donde actualmente estoy, era una paciente chueca literalmente. 3 sesiones, derechita. Le saqué la foto con un teléfono Entel verde, así una cuestión chiquitita que sacaba fotos como el orto, se me perdió. Pero
se demostró un cambio gigantesco y yo hasta el día de hoy no tengo idea qué fue lo que pasó, pero ciertamente entiendo que la técnica no fue lo que sucedió, no fue lo que generó la magia, por así decirlo, sino que inclusive, bueno, el profesor que tenía ahí a cargo la clínica en ese entonces, que Romualdo sabe perfectamente quién era, hasta me cuestionaba y me decía, me mostraba un video de un paciente chueco, y me decía, ¿qué tiene este paciente? Un lateral shift, muy bien, un 7. Después me mostraba un video, ¿qué tiene este paciente? Se agachaba y se iba para el lado. Cuando hacía flexión tenía lo que se conoce como un movimiento aberrante. Hacía flexión y se inclinaba el tronco. Tiene un lateral shift. Y de ahí para adelante, él me decía, ¿qué tienes que hacer en un lateral shift? Y yo para sacarme un 7 le tenía que decir, tengo que hacer una técnica rotacional, una técnica para favorecer la inclinación lumbar, cosas extremadamente complejas que con las manos no podemos sentir para nada. Y bueno, por alguna razón que no tenía que ver con lo que hacía con las manos, finalmente la persona tenía alivio de sus síntomas y se enderezaban probablemente por su cuenta igual. Así que en realidad hay que pensar en cómo este cambio de paradigma ha cambiado la forma de trabajar de muchos de nosotros, porque yo me acuerdo perfectamente el año 2011, tomé el curso de Ed Gom de Medicina Ortopédica de Siriax, 6 días aprendiendo, y en ese entonces Stephen DeConnick, enseñando cómo abordar a los pacientes con dolor lumbar, enseñó una manipulación de alta velocidad, pero era inespecífica, y él decía que era inespecífica, y con mis colegas que estábamos en el Magíster de Terapia Manual decíamos, ¿qué está haciendo este torpe? ¿Qué cree este weón? No identifica la hipomovilidad primero, no se preocupa de qué es lo que es el E4 o L5, como si nosotros tuviéramos la razón, cuando la evidencia ya venía de vuelta. Somos verdaderamente una vergüenza, pero ahora ya no. Sobre todo si tomamos tus cursos. O si leen Paint the Code. Por supuesto, por supuesto. Oye, hay una pregunta buena en el chat. Dice, ¿qué tan efectivo es realizar una CPM para el diagnóstico cuando estábamos hablando de sensibilización central? La verdad, bueno, voy a dar primero mi apreciación, después te voy a dejar el micrófono a ti. La verdad que eso, desde el punto de vista clínico, más bien es para utilizarlo en investigación, pero sí, como decía el Nico, se puede evaluar, por ejemplo, umbral del dolor a la presión, evaluar discriminación táctil, evaluar sumación temporal. No es necesario, por ejemplo, tener implementación tan cara, pero la verdad que medir eso también implica tiempo. O sea, se puede hacer, pero no sé, va a depender del tiempo que tengáis. Alguien por ahí decía en el chat que tenía 45 minutos para atender pacientes, lo cual me parece súper bien. Yo en APS tengo media hora, o sea, la verdad atiendo 2 por hora. El André igual. El Nico no sé cuánto atenderá. Eh, Mira, actualmente estoy con pocos pacientes y puedo darme el lujo de atender a un paciente 1 hora y cuarto, 1 hora y media a veces. O sea, realmente algo fuera de lo usual y el doctor me da chip libre y yo puedo tener un paciente de acceso directo incluso informalmente. Y en la evaluación el día 1 me demoro más de 1 hora a veces y nadie me está apurando. Cuando tengo sobre el día de la clínica, atiendo 14 pacientes en media jornada y me vuelvo loco, ahí no me puedo dar ese lujo, pero en tiempos de COVID todo es distinto. ya, ahora no sé si voy a responder la pregunta que... Sí, sí, si me toca un paciente CTM, CPM. ¿no? Algo así. Sí sé, estoy agarrando el deseo. Oye, primero quiero ver a la gente, porque ¿cómo es posible que haya 130 participantes y veamos puros cuadros en negrito? No puede ser. Ya que está grabando Romo esta conversación, asómense y podemos dejar un catastro, un registro de que los participantes realmente son participantes, no son sombras de personas. Eso por una parte. Segundo, en relación a la modulación condicionada, la verdad es que, bueno, en evidencia han investigado mucho en los países nórdicos particularmente, Thomas Graven Nielsen y otros sujetos de Dinamarca, por allá, pero de forma experimental es útil para saber, por ejemplo, para quien entienda más o menos eso, es la capacidad que tiene una persona de generar modulación endógena, o a veces incluso es para evaluar la capacidad que tienen de generar modulación con la contrairritación. Un paciente que tiene alteradas esas capacidades en un preoperatorio es más candidato a desarrollar complicaciones en un postoperatorio. Para eso sirve. Y para lo otro que sirve, en el caso del paciente que tiene hipersensibilidad, o si es un paciente que tiene, en el fondo, el diagnóstico de fibromialgia, más bien yo lo que suelo hacer es una especie de experimento de modulación condicionada y lo hago hacer ejercicio aeróbico de intensidad moderada, lo hago hacer en la caminadora algo con inclinación o en la bicicleta con más peso, de alguna forma de comparar el antes y después, saber si en el fondo sus mecanismos de modulación endógena están o no funcionando. Es bastante infrecuente o raro que en la clínica consideres meter el pie de un paciente a una cubetera con hielo. Nadie hace eso en la clínica. En la investigación se hace. Pero en la práctica yo diría que lo más fácil es pensar en la modulación condicionada a través del ejercicio, que es una forma indirecta de hacerlo.
Así que ahí es donde tendría cabida todo esto, pero si les interesa leer de eso, lean a Thomas Graven Nielsen, que tiene como 700 papers, es una cosa realmente espectacular. Yo no voy ni en un décimo de lo que ha investigado, imposible leer todo lo que ha hecho. Así que el otro que investiga todo eso es Morten Hawk, que es él y su grupo de investigadores, básicamente. Están investigando en el fondo para saber qué personas están más propensas a desarrollar dolor persistente. Ese es el objetivo de estudiar la modulación condicionada del dolor finalmente. Y lo que decía Romo antes, también es importante que tengamos mejores herramientas para evaluar el dolor del paciente, por ejemplo, con la sumación temporal. Si tú al paciente le generas un estímulo y de forma constante, generalmente son 1 o 2 por segundo, lo repites por 10 segundos y el dolor va aumentando, aumentando, aumentando. Algo tiene que ver la hiperactividad de la fibra C aquí y probablemente alguna adaptación también del sistema nervioso. Para eso sirve. Si a tu paciente lo tocas 10 veces así en el codo, tiene una tendinopatía y las 10 veces le duele lo mismo, ese sujeto no tiene el fenómeno de sumación temporal. Para eso se evalúa de esa manera. Y para el otro que evaluamos la sensibilidad hoy en día, por ejemplo con el pincel, es para discriminar la presencia de alodinia. Algo a lo que le hemos restado esa importancia, pero extremadamente útil. Le pasa el pincel al paciente donde está el sitio de problema, lo compara en el otro lado, ves si ese es su dolor o no. Si tiene alodinia, entonces empieza a pensar en que el sistema nervioso algo tiene que ver y va más allá a veces de una fuente nociceptiva. Y ¿Ya? si no tenéis, Son cosas un poco más y complejas, si no pero tiene un pincel, lo podéis hacer con algodón para evaluar la hipoestesia, el tacto. Sí, con un también. cotonito. Limpio sí. De más- con cerumen. Oye, no sé, ¿quedará alguna otra pregunta, Nico? Igual llevamos harto rato. No, sí, yo estoy listo en el tiempo. Y Sí, bueno, igual. respondiendo a Claudio lo que me había preguntado antes, el whisky estaba bueno. Ya se acabó ya. Espero de todas formas que haya sido útil y beneficioso, que esto lo compartan los chiquillos después, no sé si en YouTube o a través de alguna plataforma, pero para que vean la presentación, ahí está la bibliografía, van a compartir los vínculos de los papers de Lancet para que los lean y esa es la forma de que todos sigamos creciendo y que aportemos la kinesiología a nuestro granito de arena, colegas. Así que gracias por la invitación una vez más, Romo y Andrés. Ha sido un grato ratito compartir con ustedes. Veo que también está el Pablo por ahí. Faltó el Iván, faltó el Javier, o quizás están, pero no se ven en la cámara, no lo sé. Pero de paso aprovecho de... Bueno, ahora voy a brindar con el agüita nomás, pero hacemos un saludo con los demás colegas también, de regiones y diferentes partes de Latinoamérica. Así es. Voy a sacar un pantallazo, una selfie. Así que todo haciendo... Tienes que sacar más de uno porque tenéis que correr la pantalla para el lado varias veces para verlos a todos, así que espero que se estén asomando. Veo por aquí a Alejandro, Daisy, Manuel, Alex, Mario, Cristian, varios Mario, Mauricio, José, Giselle, Paula, hartas caras conocidas también, así que me alegro que estén por ahí compartiendo estos momentos Voy a de correr cuarentena. Sebastián veo que está acompañado de un papi. Bueno, y a los que han sido estudiantes o que ya nos conocemos, y a los que no también, manténganse firmes y fuertes de salud nomás, tirando para adelante en estos tiempos difíciles y ojalá que podamos compartir nuevamente, ya sea en un curso o en una conversación como esta. Así que hacemos el saludo, ¿no? ¿Usted sacando fotos? Estoy sacando fotos, pero ya lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, yo me voy a salir, pero si quieres pueden seguir conversando. No, sí, tenemos igual que terminar. me voy a salir, tengo que hacer otras cosas. Bueno, Nico, agradecerte por la gentileza, la amabilidad, la buena disposición. Eh, para los que se perdieron el live, lo vamos a subir de todas maneras a YouTube. Ahora yo creo que voy a estar como una hora tratando de convertir el video o más. Y gracias a todos por la confianza y nos estaremos viendo a fin de mes, el 24, recuerden, Torres Cueco. Eh, Así que eso, un abrazo para todos, que estén súper bien, descansen, quédense en la casa y gracias por estar acá compartiendo. Así que un abrazo. Gracias a ti, Romuald. Grande, profe. Nos Saludos, vemos. Ignacio. Saludos a todos los que están aquí atendiendo todavía la conversación. Buenas noches y que descansen. Cuídense. Chao, Chao, igual. chao. Que estés bien.